esta parte del debate. Javier Chicote, bienvenido. Mucho que hablar. Ayer recogíamos la noticia que sacabas en el diario ABC, la mostrábamos inmediatamente según se publicaba, porque yo creo que tiene una importancia decisiva y de hecho tengo la sensación de que esa noticia ha provocado poco menos que una especie de encadenamiento y son 4. Voy a mencionar 4. José María Benito, bienvenido también. ¿Qué tal? Policía Nacional. Quiero mencionar 4 hechos muy importantes que yo creo que están empezando a esclarecer qué ha ocurrido aquí. 4 avisos que recibe, no lo recibe la Policía Nacional, no lo recibe la Guardia Civil, lo reciben las distintas policías, ya sea Guardia Urbana o sean los Mossos d'Esquadra, dentro del territorio catalán. Primer aviso, desde la ciudad de Bilbao, avisa y dice, no, es que fue una conversación totalmente informal, avisa literalmente el alcalde. Segundo aviso. Avisa también la policía, dice, no, es que también fue por un mail, también muy informal. Yo no llego a saber muy bien cuál es el cauce formal para la policía. No sé si suelen enviar habitualmente burofax, ahora se lo vamos a preguntar a José María Benito, o se funciona precisamente por el aviso, por la cooperación entre cuerpos, por una comunicación, tened cuidado con esto, que es la fórmula más rápida. Segundo aviso. Tenemos el tercer aviso. El tercer aviso fue directamente de la mezquita de Ripoll. En el mail famoso se explica y se dice por parte de las autoridades belgas, de la policía belga, se les avisa y les dice tengan mucho cuidado porque está ahora por aquí el imán de Ripoll, pero va camino de Barcelona. Bueno, pues llega a Barcelona y cuando llega a Barcelona la mezquita de Ripoll cumple con su obligación y remite una comunicación y dice está aquí esta persona. Bueno, tercer aviso. Cuarto aviso, el que publicaba Javier Chicote hoy mismo en ABC. Literalmente la juez que se queda encargada de la famosa explosión de la Casa de Alcanar, cuando ve lo que estalla allí, cuando ve las bombonas, Javier, cuando ve todo, dice esto no es lo que me están diciendo. Claro. Tengan ustedes mucho cuidado. Luego vamos a entrar a detallarlo, pero cuéntanos la respuesta que recibe de los Mossos. Señoría, no exagere. Señoría, no exagere. Déjenos trabajar, usted esto no... ¿Ciento y pico bombonas? Claro, en ese momento no se vieron tantas, pero ya eran como 20 o 30 las que eran visibles. El olor, el aspecto que tenía aquello, pues no era ni de una explosión fortuita de gas, ni de un laboratorio de drogas. La juez, pues bueno, sabe mucho de leyes, pero sí que tiene que confiar en los expertos, en este caso los Mossos, los agentes, que son los que tienen que decir qué era aquello. Ella aún así dio su impresión, oye, y además mencionó específicamente, esto puede estar preparado para un atentado. Y fueron Eso los lo Mossos, dijo expresamente, sí, utilizó la palabra atentado. Utilizó la palabra atentado y creo que también yihadista, no estoy seguro, pero atentado seguro. Y atentado con una acumulación de bombonas en ese contexto, obviamente era de corte yihadista. Los Mossos creyeron que no y le dijeron, señoría, de eso nada. Y por ese motivo se perdieron unas horas preciadas que habrían sido muy importantes. Exacto, esto fue la noche previa al atentado de Barcelona. Claro. Y la noche previa a la madrugada en la que posteriormente sí, es el atentado de la Cambrils. casa explota a las 23 horas y 17 minutos y los atentados son como a las 5 de la tarde del día siguiente. No hay mucho margen, se habría ganado mucho tiempo si se hubiera tomado como atentado desde el minuto cero porque te da tiempo de blindar Barcelona, de movilizar todas las patrullas posibles, de poner medidas de vigilancia extraordinarias en las zonas más que pueden ser más conflictivas o como son las Ramblas. Luego vamos a entrar para que nos des más detalles y vamos a entrar también al debate con otra cuestión, porque hoy, por parte de las autoridades catalanas, de la Generalitat, ya no hablamos de Mossos, de la Generalitat, directamente todo este tipo de informaciones que están saliendo, informaciones contrastadas, informaciones avaladas por las autoridades belgas, informaciones procedentes de la policía local belga, bueno, han sido calificadas como una campaña para intentar atacar el movimiento separatista. Y de envidia también hablaban. Y de envidia, es una cosa un poco absurda. Así que, bueno, Javier, luego te voy a preguntar si tú formas parte poco menos que de una campaña para intentar demostrar que no es autónomo o no puede ser autónomo el movimiento separatista. Maripau Domínguez, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Martu Garrote, muy buenas. A José María Benito, con José María vamos a comentar una cuestión, me lo estaba comentando hace un momentín Javier Chicote, porque hay un pequeño detalle de competencia que yo creo que tiene una importancia brutal. Es decir, si dentro de la calificación que hacían los Mossos de aquella explosión de la Casa de Alcanar, aquello se consideraba un accidente, no era terrorismo, no salía de esa plaza judicial y no iba camino de la Audiencia Nacional. Si se quedaba en esa plaza, por lo tanto, lo normal era que se quedase dentro de la competencia de los Mossos la investigación. Como un accidente. Efectivamente. José María, si hubiese ido a la Audiencia Nacional, el juez responsable de la Audiencia Nacional podría haber dicho, oiga, esto tengo la sensación de que lo supera, vamos a intentar tirar de la coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Podría haberlo hecho? Sin duda alguna, y lo fundamental de toda esta historia es que no se hubieran esperado el tiempo que se esperó para entrar en esa casa y ver qué es lo que había allí. Es decir, no solo las 20 o 30 bombonas de butano, sino 2 cadáveres, una persona herida y todo lo que te almacenaba allí, y la acetona y el resto de componentes para fabricar ese explosivo que pensaban fabricar. Por lo tanto, la respuesta hubiera sido, desde luego, mucho más rápida y mucho más ágil que lo que ha sido en este
este caso. Paco Marvenda, Antonio Naranjo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hablaremos de todo esto, hablaremos de esa respuesta, hablaremos de determinados mensajes. También ha intervenido el señor Turull y ha hablado también en esta línea, en la de que se está utilizando la información, en la de que hay poco menos que una especie de movimiento, una especie de campaña. Es que no sé qué pretende. A ver, que no calificar lo que ocurrió en Alcanar como algo de corte terrorista es un error. Es un error muy grande. Y eso es evidente incluso para los Mossos. Y ellos, como mínimo, tendrían que reconocerlo. Que los periodistas contemos lo que ocurrió allí, que eso luego se vaya a convertir en una campaña, es que es absurdo y es cínico, porque es que ese es un error manifiesto. Había un herido también en esa explosión, que se salvó la vida porque estaba en el porche de la casa en lugar de en el interior, como estaba Abdelakit Sati, el imán, y el segundo fallecido. Pero no olvidemos un detalle, un herido que era de origen musulmán. De origen musulmán, y que no se le interrogó. Eso. Estaba herido, Ni creo que siquiera no se le estaba detuvo. tan grave como decían, y a ese señor había que haberle hecho cantar inmediatamente, oiga, ¿qué hay en esta casa? ¿Por qué ha explotado? Bueno, pues conclusión que ha sacado hoy Antonio Paco Jordi Turull, consejero de Presidencia de la Generalitat. Ha dicho, bueno, esto demuestra que tenemos que estar conectados a las instancias de inteligencia europeas, de información europeas. Si para ser miembros de Europol tenemos que ser un Estado propio, que tomen nota. Es la interpretación que ha sacado después de todo lo que ocurría hoy. Cuatro avisos que yo creo que podemos decir, José María, sin miedo a equivocarnos, desatendidos. Claro, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si es que yo no entiendo la conexión. Es decir, ¿qué tiene que ver estar conectado con Europol para detectar que en un chalet pues se está preparando lo que se estaba preparando? Es decir, es que no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Si es que Antonio y Paco. Se ha delatado a sí mismo Jordi Turull criticando lo que en realidad era una confesión de parte. Quien ha intentado utilizar la seguridad a través de los Mossos como un emblema del Estado independiente que ellos quieren ser, han sido ellos. Lo que pasa es que lo han hecho con una cosa muy delicada. Lo han hecho a priori, siendo, con todos los respetos lo digo, unos inútiles. Creo que cualquier niño de 5 años, como decía Groucho Marx, ¿no?, si lo hubieran traído, se hubiera preguntado, después de esa explosión, si de verdad ahí podía haber habido un atentado islámico cualquiera, preguntando a los vecinos, le hubieran dicho quién vivía ahí. Y termino muy rápido. Y la segunda parte del asunto, hombre, es que han sido muy torpes. Es que han sido, en toda la reconstrucción, incluso en la persecución de los terroristas, han sido torpes, aunque se enfaden, hay que decirlo, acordaos del control. Es que el control fue tremendo. Pero es igual que se enfaden o no, el hecho es de que se han cometido errores. Es decir, inicialmente todos pensábamos una cosa y luego hemos ido descubriendo un montón de cosas preocupantes, ¿no? Es decir, lo de los volardos, ahora resulta que sí que eran necesarios y es conveniente. Porque se dice la chorrada de decir, bueno, hombre, pero es que igual te lo hubieran... No es lo mismo. Es decir, claro, no es lo mismo tener que... Yo soy de Barcelona, encontrarte las ramblas ahí que adelante, desgraciadamente, y hacen eso, a que tengas objetos que te lo impidan. Como mínimo se hubiera minimizado probablemente el número de muertos. Hombre, yo no soy el oráculo, pero todo... Vamos, segundo, la colaboración. Hombre, es evidente que lo lógico es colaborar. Y que si la Policía Guardia Civil te piden ver pues lo que vas a ver en el chalet, decir no dejamos entrar, ¿no? Hombre, es como bastante, con perdón, tercermundista. Dejadme que veamos, Paco, ahora te devuelvo la palabra, lo que ha dicho el consejero de Interior, porque él saca una conclusión muy distinta, fíjense. No ha habido, a nuestro parecer, no ha habido ningún error. Teníamos la información que teníamos sobre el imam. La información internacional no le llega a la Mossos d'Esquadra directamente. Por tanto, explicamos siempre lo que conocemos, lo que desconocemos, pues no lo podemos explicar. Bueno, vamos a publicidad, volvemos y entramos con toda esta batería de información. Ya la pregunta, ya saben, este sábado es la famosa manifestación. Debería haber sido una cuestión de pura unidad, una cuestión totalmente pacífica. Bueno, el protocolo marca lo que marca, los reyes iban a ir por delante porque son el símbolo de unidad, el símbolo de toda España, jefatura del Estado. Bueno, pues se ha puesto en duda. Ahí les lanzamos la pregunta. ¿Cree que el rey debe ir al frente de la manifestación antiterrorista? Ya saben que está hablando de que pueda ir en una segunda cabecera, etcétera. No, la pregunta es si el rey debe ir al frente, es decir, debe estar delante, que haya una cabecera y que en esa cabecera quien la esté liderando, por decirlo de alguna manera, sea el rey de España. Vamos con esas declaraciones, luego vamos a volver a ver esas declaraciones de Forn, del consejero, pero quiero que vayamos con esos detalles. Yo mencionaba, Javier,
esos 4 avisos que se reciben, uno de ellos importantísimo, nos lo estabas narrando, directamente la juez, cuando ve lo que había allá en la explosión de Alcanar, dice, esto no puede ser lo que ustedes me están diciendo. Sí. La respuesta, señoría, no exagere. ¿Eso implica que a partir de ese momento no se tomó ninguna decisión, no se investigó? Se tomó como se investiga una explosión fortuita de gas. Una fuga de gas, exclusivamente. Una fuga de gas y ha habido una explosión, además una hora mala en ese sentido, 11:15 de la noche ya, por supuesto, noche cerrada, poca luz, difícil para trabajar, que si sabes que es un atentado movilizas lo que tengas que movilizar, pero si crees que es una explosión de gas, pues no es para darle tanta prioridad. Aunque luego además vimos que había 2 cadáveres dentro, es decir, podía haber supervivientes dentro, ¿no? Y se tendría que haber trabajado de otra forma, pero desde luego con esa hipótesis se perdieron unas horas importantísimas y de hecho la juez lo está pasando realmente mal, está psicológicamente te quería preguntar, muy afectada. efectivamente, porque tú has intentado contactar con ella, ¿en qué situación se encuentra la juez? La juez a mí primero me dijeron que se había cogido la baja. No pude confirmar el extremo porque por lo visto no había ido al juzgado y lo que sí nos han confirmado hoy es que se ha tomado vacaciones, ¿no? Que viene a ser, bueno, quizás algo parecido por no tomarlo como baja, lo puso como vacaciones y vacaciones sin que quede claro cuál es el día de vuelta. Va a estar sujeta a una presión importantísima porque la información pues es relevante, dejan muy mal lugar a los Mossos, ella es juez en una localidad pequeña de Tarragona y va a tener un entorno probablemente hostil. ¿Ella se quedó parada cuando le dicen los Mossos, señoría, no exagere, ella se queda parada o intenta, por decirlo de alguna manera, que otros organismos se enteren de lo que está pasando? No, ella en ese sentido tampoco puede hacer más. Lo que sí hace, cuando ve que efectivamente eso era lo que ella sospechó, atentado terrorista, atentado terrorista, un accidente, pero en un lugar donde se estaban preparando bombas, es comunicarlo a sus superiores. Entonces hay distintos jueces en Cataluña que eran conscientes de esta información antes de que yo la publicara. El presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona lo sabía, el presidente del TSJ lo sabía, y en una reunión en la que había varios magistrados se mencionó esta información. ¿Pero y qué pensaron, de verdad? O sea, me gustaría preguntarle a los Mossos. Vamos a ver, vais a un sitio en el que hay una explosión absolutamente extraña en estas circunstancias y en las que hay vecinos que podrían atestiguar la identidad de los inquilinos. ¿Qué demonios pensaron? Claro, o sea, ¿qué pensaron? Que tenía una bombona de gas, con todos los respetos, yo a una señora mayor se la había dejado abierta y había reventado aquello. Es que de verdad no me sirve la chapuza como explicación para un fallo de estas características y además lo aunes a la cadena de despropósitos y de avisos, desoídos y a la premeditación con la que no compartes información. Pero quiero preguntarle eso a José María seguridad. Benito. Con el conocimiento que tienes, José María, con el conocimiento policial, nosotros hemos visto una columna de humo blanco de unos 40 metros de alto. De hecho, algunas de las fotografías, porque hubo al día siguiente otra explosión, a varios kilómetros y desde el mar se veía la columna de humo. Las paredes totalmente derruidas de la casa, no había quedado nada, totalmente barrido. Había el famoso polvo blanco, etcétera, etcétera. Había una acumulación, el olor. Acetona. Había una acumulación brutal de bombonas. En un primer momento se habla de 20, 20 y pico. 30 bombonas. 30 y al final ha acabado el recuento en 120. 120 se retiraron. José María, simplemente con el primer vistazo, es decir, con la información que recibe la juez, ¿la policía tenía que haber llegado a la conclusión de que eso no era un escape de gas? Sin duda alguna. Sin duda. Sin duda alguna. Es decir, la magnitud de la explosión, no solo porque es lo que estoy diciendo de esa columna de humo, no solo por esas bombonas que ya te dicen que algo raro hay, no solo por ese olor, sino también porque el propio ruido de la explosión se oyó a varios kilómetros de distancia. Es decir, fue una explosión de una magnitud que no obedecía a una explosión normal de gas, obedecía a algo más fuerte, ¿no? ¿Eso se le puede escapar a los Mossos? Yo creo que no. Fijaros, lo decía antes Javier, no se le escapa a una juez que de esto, pues como decían los Mossos, usted de esto sabe poco, ¿no? Bueno, sabe poco, pero tuvo el olfato suficiente como para decir esto no se trata de una simple explosión de gas, sino que se trata de algo más. Por lo tanto, yo creo que a los Mossos no se les tenía que haber escapado. Y si se les escapa en un primer momento, lo que no pueden es transcurrir las horas que transcurrieron hasta que entraron en esa casa, porque también esa es otra. José María, si no se les escapa... quiero recuperar esas declaraciones que hemos visto hace un momento, pero quiero recuperarlas. El consejero de Interior, a fin de cuentas, el mando máximo que tienen, el único que quedaría sería el presidente de la Generalitat, pero bueno, el encargado del área sería este señor. Este señor resume lo ocurrido de esta manera. No ha habido, a nuestro parecer, no ha habido ningún error. Teníamos la información que teníamos sobre el imam. La información internacional no le llega a la Mossos d'Esquadra directamente. Por tanto, explicamos siempre lo que conocemos, lo que desconocemos, pues no lo podemos explicar.
El imán es una de las personas que muere en esa casa, en la casa de Alcanar. José María, si los Mossos, en teoría, con la experiencia que tú tienes, no deberían haber tenido ninguna duda, cuando se cataloga como escape de gas, ¿qué significa? ¿Que los Mossos se han vuelto locos o significa que alguien ha decidido que eso es un escape de gas? Hombre, no, yo no quiero pensar ni que se han vuelto locos, ni que piensen que ni que haya un error. Simplemente, bueno, pues eso, que ellos creen, no lo sé, la experiencia que pueden tener los que acudieron en ese momento, pero es que quizá los que acudieron en ese momento lo primero que tenían que haber hecho es que se personaran los TEDAS de los Mossos de Escuadra y haber dejado a los TEDAS de la Guardia Civil que pidieron entrar en esa casa, pues haber entrado. Y yo creo que ¿Tampoco se les dejó? Tampoco se les dejó. Si eso se hubiera producido, seguramente ellos no, pero una segunda o tercera opinión hubiera, deshecho el entuerto este. Pero con mucha o poca experiencia, ¿no? Tú llegas a una casa, a un chalet que está ocupado, no sabes por qué número de personas, explota, queda demolido, y como es de noche y está muy oscuro y tal, bueno, pues lo dejamos y mañana ya vemos lo que hacemos. A ver, un momento, lo mínimo es preguntar, oiga, los vecinos, aquí entra, y te dicen los vecinos, entraban y salían un montón de chicos y tenían un montón de botellas, y entonces tú piensas, es un atentado, que es un laboratorio de drogas, pero los que estaban elaborando la droga, si han quedado debajo de los cascotes, no hay que buscarlos, ¿eh? Ya esperamos a mañana con el sol y ya vemos lo que hacemos. O vienes con los perros a ver si hay gente viva, o vienes con los perros, yo qué sé. Bueno, lo que no hace ninguna policía del mundo es decir, bueno, pues nos vamos a acostar y mañana Dios dirá. Había una persona herida que de hecho estaba detenida. Es decir, a esa persona, Javier, efectivamente, se le podría haber interrogado. No, pero parece que se prohibió hablar con él porque se dijo que estaba muy mal. Yo no me parece que, viéndole lo bien que está, unos cuantos días después, no parece que estuviera tan mal. Es el que ha salido en varias fotografías con un pijama. Sí. Cuando lo sacaron de la comandancia de la Guardia Civil aquí en Madrid para llevarlo a declarar, llevaba un pijama del hospital, pero se le veía bien, bastante en ese detalle no es baladí, que se une a lo que está diciendo Martu. Es decir, es que además, para colmo, es que el herido, la persona que ha quedado viva pero mal herida, es una persona de rasgos árabes. No, que saben que es mal, si saben quién es, si saben su identidad. Con lo cual, y además había bombonas, porque luego el señor Trapero, el mayor de los Mossos, decía, claro, se adelantó a decir, no, es que las bombonas las fuimos encontrando de a poquito, dijo como poco a poco. Había pocas, pero las pocas eran 30. Yo claro, pero es que efectivamente es a donde iba. Es decir, claro, el hecho de que en una casa haya 20 o 30 bombonas de butano, perdóname, o sea... El detalle de la casa ocupa, cuidado, porque es importante también, lo ha destacado un montón de veces la policía. Es que hay tantos elementos que no encajaban. Lo que decía también Martu, es decir, una de las policías mejor dotadas de medios, yo diría que de toda Europa, como son los Mossos de Escuadra, que no les falta un solo medio. No me digas que no tienen unos grupos electrógenos para iluminar esa zona y actuar in situ y en el momento en que se produce la explosión. Es que no estamos hablando de que se ha producido un robo en un domicilio que puedes esperar al día siguiente a hacer la inspección ocular. Es que estamos hablando de una explosión, donde, como bien decís, puede haber heridos debajo de esos cascotes a los que hay que salvar. Bueno, pues ahí se llevan los grupos electrógenos, se ilumina la zona. Yo lo he visto en multitud de ocasiones que lo hace la policía y la Guardia Civil y se actúa en el momento, no se espera al día siguiente. Cintia Díaz Novile, quiero que vayamos al otro foco de polémica y entrelacemos los dos. Lo digo porque hoy ha habido también muchísima polémica, precisamente con la cuestión famosa de si se les había comunicado por parte de las autoridades belgas o no, de nuevo, a los Mossos. Bueno, inicialmente se dijo que no era verdad, posteriormente se pasa a otra versión, pero quiero que veamos antes cómo resume todo esto el señor Trapero, el responsable de los Mossos, a ver si van asumiendo una autocrítica o no. Escúchenlo. Habéis dado tranquilidad al país, que os mira con cariño. Se ha entendido nuestra apuesta, una policía profesionalizada, especializada y con un fuerte componente técnico. Ese es el resumen que hace el señor Trapero, el responsable de los Mossos. Vamos con el segundo foco. Cintia, cuéntanos qué ocurría con esa información en la que se alertaba precisamente sobre el imán, el famoso imán de Ripoll. Así vamos a contexto. Allí pide trabajo en una mezquita, le piden los antecedentes y él escapa porque evidentemente los tenía. Respecto a si hubo comunicación o no, resulta que esta comunicación que hubo fue informal. Es un correo que envió el policía belga a un mosso alertando sobre el imán. Está fechado en enero de 2016 y pide que le mande información, que se indague. Y dice literalmente, se está planteando el imán ir a Barcelona en febrero y está casado allí. Además tiene más información. Este es el segundo aviso. Piden más información. José María Benito, ¿esto se puede considerar como ya un aviso a los Mossos?
Sin duda alguna. Lo que pasa es que estamos en un país prácticamente de risa, ¿no? Donde el modelo policial es el que es un auténtico desastre y por eso pasan estas cosas. Si esta comunicación se hubiera producido en vez de a los Mossos de Escuadra a la policía o a la Guardia Civil o al CNI, seguramente no estaríamos en la situación en la que estamos. Pero se produce, no voy a decir que por error, sino porque seguramente ellos han hecho muy bien, digo, el gobierno de la Generalitat, una buena campaña diciendo que su policía es una policía integral y que por lo tanto tienen competencias en todo, cosa que no es cierto. Y claro, bueno, pues hay alcaldes y hay policías de otros países que se lo creen, y comunican con ellos. Siendo un correo que no es una vía formal, que es lo que se dice. Pero es que da igual. Claro, la defensa que ha utilizado la Generalitat, en concreto el consejero de Interior, es decir, esto no es una vía oficial. José María, con el conocimiento que tú tienes, ¿cuál es una vía oficial para comunicarse entre dos policías? Es más sencillo que todo eso. Muy bien, esto no es una vía oficial. Claro, es que los Mossos contestaron. Atención a esa frase, cuanta más información puedas obtener sobre este individuo, y le pone con exclamaciones, mejor. Es decir, no lo estaba tomando como una cuestión baladí. Claro, y una tercera cuestión. Si esa información ellos no lo consideran una vía oficial, ¿por qué esa información no se transmite a la policía o a la Guardia Civil? Claro, es que esa es la clave. Los Mossos no saben porque no tienen los antecedentes de este señor. ¿Qué tienen que hacer los Mossos? Es decir, Bélgica mal, tenía que haberse dirigido a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vale, pero una vez que Bélgica lo ha hecho mal, los Mossos tendrían que haber sido negligentes en su trabajo y trasladarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que le habrían dicho. Claro. En 2014 este señor salió de la cárcel por una condena de 4 años por tráfico de drogas, en la que dispuso además, porque se portaba muy bien en la cárcel, el imán de Ripoll, dispuso de 3 permisos penitenciarios para salir. Y también la Policía Nacional y la Guardia Civil le podrían haber dicho, a este señor lo hemos investigado por yihadismo desde hace más de 10 años. Una cosa que voy a ahondar mañana, voy a sacar nuevas informaciones. Este señor estaba trabajando en el año 2005 para Al-Qaeda. Directamente. ¿Eso lo saquéis mañana? Sí. Para Al-Qaeda a través de 2 grupos terroristas. El imán de Ripoll. El imán de Ripoll, en el año 2000, hace 12 años que ya quería matarnos. ¿Hace 12 años? Hace 12 años que ya quería matarnos el imán de Ripoll. ¿Esa información estaba a disposición de qué cuerpo policial o de quién? La Guardia Civil y la Policía Nacional. Es decir, que si se hubiese cruzado la información había saltado inmediatamente la Guardia Civil y la Policía Nacional le habría dicho a los Mossos, señores Mossos, sí, lo conocemos, lo hemos investigado en la Operación Camaleón, lo hemos investigado en la Operación Chacal. Pero no lo hemos podido llevar a juicio. Pero fijaros qué paradoja, además, que eran policía integral. Pero luego ellos no comparten ninguna información con nadie. Claro. Pero ¿esto cómo es? Es decir, por eso digo que qué risión de modelo policial. ¿Qué ficheros son los que consultan para responderle? Los suyos propios. Que no, claro, pero ese es el problema. Claro, es que estamos en un Estado, estamos en un país. Un país que incluye Cataluña, que incluye el País Vasco, que incluye todas las comunidades autónomas. Entonces, claro, la seguridad depende... O sea, hay que cubrir la seguridad de todo el territorio nacional. Y por cierto, y con esto acabo, según algunos medios, esta comunicación no oficial se produce porque el agente que le escribe al Mossu lo conocía. Sí. Entonces se conocía porque meses antes, esto se produce en enero de 2016, y meses antes habían coincidido unas jornadas internacionales sobre terrorismo yihadista. Ese es el mecanismo habitual en el que comunican los policías, se comunican entre ellos, ¿no? Pero es que vale cualquier medio para comunicarse. Es decir, vale que tengas un amigo en un cuerpo policial y tú le preguntes o le informes para que él pues dé la voz de alerta y lo haga ya por cauces oficiales, o vale que se haga por cauces oficiales. Es que aquí el cauce oficial, ¿cuál es? El cauce oficial es que la policía de Bilbao se hubiera puesto en contacto con el centro, con el CITCO, por ejemplo, con el Centro contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Cintia, quiero recordar que este, del que estamos hablando, sería realmente el tercer aviso. Es decir, el primero fue el alcalde de la ciudad de Bilbao, que directamente llamó. El segundo sería el de la policía. El tercero, o cuarto, mejor dicho, nos quedaría uno, sería el de la juez. Pero hay otro. Estabais comentando, le dices que la policía, los Mossos, sí le contestaron a ese mail de la policía belga. La contestación, por lo que nos acabas de destacar, si hubiesen cotejado las bases de datos con la policía y guardia civil, automáticamente les habrían comentado que estaba dentro de los grupos de Al-Qaeda. Les habrían dicho, es un terrorista al que no pudimos pillar, porque era un terrorista, porque lo sabían, igual que lo era su jefe, que era Mohamed Enrabet, el líder de la célula de Vilanova, que era el que lo adoctrinó, pues al que defendió Jaume Asens. Pues leo la contestación que se le da a la policía belga. Recoge el propio policía belga, constato que los Mossos no tienen ninguna información previa sobre el imán. Sí, pero es que hay otro asunto más grave de todo esto. Es decir, a ellos es verdad que les puede no constar ninguna información previa sobre este imán, pero solo este aviso de la policía belga tenía que haberles puesto sobreaviso para empezar, a partir de ese momento, a vigilar a este imán. Vamos con el cuarto aviso, Cintia.
Sí, bueno, el cuarto aviso se produce desde la mezquita de Ripoll, porque la mezquita de Ripoll informó al gobierno catalán sobre la identidad del imán. Sepan ustedes que la comunidad musulmana está obligada a comunicar la identidad de las personas que predican y dirigen rezos. Por lo tanto, las autoridades tendrían el conocimiento del paradero y acceso a los antecedentes de Sati. ¿No es así, José María? Sí, efectivamente es así. Lo que pasa que, bueno, que ya digo que en este caso y en todos los casos en los que hablamos de policías autonómicas, pues como quieren representar a que son totalmente integrales, independientes y que representan a su territorio, los Mossos d'Esquadra, pues eso, no tienen culpa de que quien les dirige pues quiera hacer de esa policía o de esas policías, pues al final, pues eso, su seña de identidad y su bandera. Pero una pregunta, porque yo creo que entre las toneladas de información que he leído estos días, parece ser que el que recibe el email es un número 2 de los Mossos. O sea, que no lo recibe, perdonadme, Perico de los Palotes, que lo recibe el número 2 de los Mossos, que yo le presupongo... No número 2 de los Mossos, el número 2 de lo que ellos denominan su Comisaría General de Información. Vale. Es decir, la lucha antiterrorista, Bien, el número bien, 2. El número 2. El número 2 del área especializada en la lucha antiterrorista. Bien, entonces, el número es decir, 2 no es la gente, como dices tú, Claro, Pérez, que está de patrulla en Casteldefels. Que por eso había participado en las jornadas Bien, de acuerdo. internacionales Entonces, de la lucha contra el número terrorismo. 2 que se le presupone algún conocimiento de algo para llegar al número 2 de un cuerpo de élite, recibe un correo donde otro le dice, oye, que tenemos aquí un pájaro que es malísimo y tal, ¿sabéis algo de él? Y entonces dice, a mí no me consta, no, digo yo que el número 2 tendrá contacto con el circo, con el jefe de la inteligencia de los que sean, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, yo qué sé. Entonces, qué menos que, no te digo que te mueras a investigar, pero que descuelgues un teléfono y llames a 3 y digas, oye, que se deben de conocer, José digo María, yo, sí. porque si todo esto no es así, si el número 1, el número 2 y el número 3 de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Mossos y de la Ertzaintza, los ciudadanos nos enfademos, para que nos enfademos mucho, porque es que nuestra vida está en manos de esta gente. Hombre, por favor, un poco menos de ego y de tontería y un poco más de ponerse de acuerdo. Ya te José aseguro María, que se conocen. te quiero hacer la pregunta muy directa. Si en cualquiera de los 4 avisos que hemos relatado levanta por el mismo mecanismo o manda un mail o levanta el teléfono y directamente llama a cualquiera de vosotros, a la comisaría de información, a la de no información, al antiterrorista, al último agente, le hubieseis puesto en contacto inmediatamente con esa base de datos de la noticia que nos está relatando en estos momentos Javier Chicote, es decir, que este señor había formado parte o, independientemente de que estuviese juzgado por ello o no, teníais la sensación, información, evidencias, investigaciones que lo ligaban a Al-Qaeda, ¿se les hubiese avisado? No me cabe ninguna duda que se hubiera hecho. No solo eso, se hubiera hecho eso y se hubiera hecho más. Se hubiera hecho que a partir de ese momento, policía o Guardia Civil se hubieran puesto sobre la pista de este imán. Es decir, Claro, pero no lo hubieran dejado... ¿Eso hubiese significado que ya no llevaban el caso los Mossos? No es que no lleven el caso los Mossos, ¿no? Ahí no había caso. Bueno, claro, también Claro, no había caso, pero por lo menos se hubiera puesto una vigilancia especial sobre este imán. Pero en lugar de eso se le permitió ser imán en Ripoll cuando en Bélgica no se le permitió. Claro, y a un señor que había cumplido 4 años por traficar con hachís. Es decir, tú sales de traficar con hachís y pasas a ser una figura de influencia y respeto para la comunidad musulmana de ese municipio, ya solo por la condena de los 4 años traficando con hachís. Luego vamos a incorporar otra información, la van a ver todos ustedes, había caído un 0. Pero no por delante, no, un 0 por detrás. Eran 120 kilos. Sí, pero resulta increíble todo lo que estamos contando, es decir, frente a lo que inicialmente fue ese día fatídico, ¿no? Y que pareció que la cosa ha ido funcionando cuando vas descubriendo los enormes agujeros. Luego el tema del imán. Claro, nosotros tenemos, lo digo siempre y además va bien decirlo en esta cadena de televisión, como somos cristianos, nuestra formación católica, etcétera, pensamos de que un imán es alguien realmente, y no es lo que es. Imán al final es, como sabéis muy bien, el que dirige la oración. Está contratado para dirigirla, pero no hay una jerarquía, es decir, no hay un cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote como tenemos, no tiene ninguna formación especial. Lo contratan los gestores de la mezquita. Lo que dan a alguien que sea como un dinamizador, le dan unos dinerillos, etcétera, ¿no? Y es la fuente de entrada muchas veces para ese, luego como además pasa como con el cristianismo, está tan disperso el Islam con tantas corrientes y escuelas, etcétera, que lo hace todo
así. Luego, claro, que los Mossos de Escuadra, porque hay que ver qué hay de fondo. En primer lugar, pues aquí tenemos un representante del Cuerpo Nacional de Policía. Ellos no están politizados, es decir, sus jefes máximos, los ministros del Estado, serán buenos, malos o regulares, es igual, pero ellos son funcionarios que cumplen con su labor. Ellos han conseguido, y lo digo ya como catalán y me duele, han conseguido crear una policía que está condicionada por el proceso. Claro, es decir, cuando tú te cargas a la cúpula de la policía, dices, oiga, mire, la actual cúpula no me gusta, la cambio. Bueno, es legítimo. No, es por una cuestión ideológica. Bueno, de hecho, el consejero que está saliendo a dar las explicaciones lleva un mes y pico. Sí, por eso, y además sabe de estos temas como en Mi perra Lolita, como, ¿sabes que la quiero poner como ejemplo? Que es de broma el tema, es que es tan escandaloso que si eso llega a ser con un gobierno del PP o del PSOE, tendríamos un follón montado en Madrid monumental. Bueno, y solo la sola duda que se planteó en su momento, antes de los atentados, de si la policía autonómica tenía que hacer caso al gobierno central o a las órdenes de la Generalitat, ya era bastante preocupante. Y ahora nos parece, bueno, algo casi lejano, que no tiene mucha importancia. Pues mira el resultado. El resultado práctico de lo que ya se planteaba entonces es esto, que tuvieron incluso que salir sindicatos de funcionarios diciendo que, por supuesto, que todos los funcionarios iban a acatar las directrices que llegaran del gobierno central, porque es de la administración de quien ellos dependen. Incluso se daba una especie como se difundía un protocolo de cómo actuar en caso de que un funcionario pues fuera obligado de alguna manera a hacer algo que estaba fuera de la ley, ¿no? Y aquello ahora lo vemos efectivamente como un compartimento, es decir, aquello es el procés y aquella era la duda que se planteó acerca de qué iba a hacer la policía autonómica, si obedecer a Madrid o obedecer a la Generalitat. Y ahora, sin embargo, estamos viendo... Claro, eso sería suficiente. La ley, exacto. Pero bueno, es que para ellos la ley, claro. Por eso distinguía entre Madrid y la Generalitat. Y ahora vemos el lamentable y dramático reflejo en la práctica de lo que era aquello, ¿no? Hay varias cosas. Yo creo que es bueno siempre decir que los atentados son siempre responsabilidad del que los comete, y hay que decirlo siempre. Es verdad. Por cierto, también el 11M. Hay que decirlo siempre. Los políticos pueden ser más o menos competentes, pero la culpa es del que mata, del que atropella o del que pone la bomba. Por eso no hay que rodear sedes cuando el atentado lo sufre estando gobernando el PP, y no hay que echar la culpa a Ada Colau o a Puigdemont de la carnicería que han montado estos pajarracos. Pero dicho lo cual, yo creo que sí que hay varias reflexiones que hacer importantes, al margen de todas las que estamos haciendo que compartimos. La primera, ¿qué hacen tipos así entre nosotros? O sea, nos hemos acostumbrado a que nos parezca normal que el sinvergüenza este del imán pueda estar en Barcelona, viajar a Bélgica, estar condenado, tener antecedentes por tráfico de drogas. ¿Se le intentó expulsar, claro, como sabéis? No, pues que se cambie la ley. Sí. La cuestión es que voy por encima de eso. Pues se tendrá que cambiar la ley. Lo que no puede ser es que sinvergüenzas de estas características puedan tener barra libre de movimientos y que no les pase nada y que al final encabecen el envenenamiento de estos otros indocumentados. Eso por un lado. Luego la segunda, siendo cierto todo lo que estamos diciendo de los Mossos de Escuadra, a los que medallearon con unas prisas que ahora entendemos muy bien, era la manera de que la propia ley nos pida cuentas, que al final estamos pidiendo, pero la reflexión que hay que hacer sobre esto es si no pasa con la seguridad lo mismo que pasa con la educación en España, y es que la descentralización ha provocado un espanto que tiene consecuencias, en este caso muy graves en términos de integridad física de los ciudadanos y de protección, igual que en el campo educativo la tiene la intoxicación de chavales desde bien pequeñitos en las escuelas catalanas. Entonces está bien que digamos todo esto de los Mossos, pero tenemos que preguntarnos si no es en el Congreso de los Diputados y el Parlamento el que con un poquito de valentía, que no le caracteriza, se tiene que plantear este tipo de cosas y hasta qué punto esta ceremonia de la descentralización lo que ha generado son pequeños reinos de taifas con un sentimiento de identidad que lo hace incompatible con la generosidad que ha tenido España para que todo el mundo se sienta reconocido y, en fin, mejore su identidad sin romper la unidad, y además tiene consecuencias tremendas en campos como el que estamos viendo hoy. Habéis mencionado lo que ha ocurrido. Yo quiero mencionar a la luz de lo que estamos viendo, lo que podría haber ocurrido, para que nos hagamos una idea de la magnitud. Es decir, ha habido un terrible atentado, o mejor dicho, dos terribles atentados, pero las informaciones que están aludiendo hablan de que esto se podía haber convertido en una matanza brutal. Pero claro, brutal no a escala española, no, a escala mundial. ¿Por qué lo digo? Vamos a ir viendo una serie de informaciones que están surgiendo en estos momentos. Primera de ellas, vamos a verlo. Todos los destacados que están saliendo ya, todas las informaciones que están saliendo. Lo que hay para ser detonadas, es decir, 15 bombas que podían haber sido puestas, pues no sé en
en 15 atentados, en 8, en 7, no lo sé, pero desde luego con una magnitud tremenda y muy superior a lo que estábamos viendo. Se había estabilizado la famosa madre de Satán, el explosivo que se utiliza por parte del Estado Islámico, del Daesh, el bicarbonato, efectivamente, que tenían ahí. y lo habían conseguido estabilizar. Bueno, el mismo grupo había dado vueltas por Andalucía y también por Madrid, es decir, fruto de esta falta de control, había conseguido ir moviéndose. Se había movido fuera de España, pero se había movido también por dentro de España. O sea, atención a lo que estamos hablando. Si llega a haber sido esto un poquito después, lo mismo podían haber estado distribuyendo esos artefactos por toda España. Tenían ya las 3 furgonetas para cargar todas las bombonas que cupieran junto con el explosivo en esas 3 furgonetas. Imagínate, y tercera cuestión. Estallando 3 furgonetas en puntos estratégicos cargadas con la famosa madre de Satán y con 50, 60, 80, 90 bombones de butano hasta los totes. Y clavos. Y tercera cuestión, efectivamente, tenía metralla y tenían TNT en la casa. Y tercera cuestión, había una tercera furgoneta, lo que acaba de comentar Javier Chicote, y bueno, resulta que tiene un accidente en la AP7 y se queda inutilizada. Carlos... Es decir, si no llega a haber estallado la casa con los explosivos, si la furgoneta no se llega a accidentar en mitad de la carretera, la matanza habría sido si no fueran brutal. Unos chapuceros, porque como terroristas eran malísimos, y pese a que eran malísimos como terroristas, ¿qué éxito tuvieron? O sea, imaginaros que saben hacer las bombas, que saben secar las bombas, que no les explotan encima, se choca contra un señor y cuando se baja y le entra miedo y echa a correr. Deja la furgoneta tirada y echa a correr. Es decir, eran 4 matados, 4 chavales que no estaban preparados para nada y han matado a 15 personas siendo unos chapuceros. Es decir, que los Mossos han peleado contra una célula de unos auténticos chapuceros, no contra los mejores discípulos de Bin Laden. José María, vamos a ir un momentín a publicidad, vamos a continuar, por supuesto, debatiendo todo esto. Se va a incorporar otra periodista, Nuria Val, que ha investigado otra parte, que es cómo determinada gente que en estos momentos tiene presencia política ha estado muy activa precisamente en la defensa de algunas de estas personas. Pero quiero lanzarte una pregunta muy directa. Hoy, el juez Andreu, en la Audiencia Nacional, ha tomado la decisión, ha llamado a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y les ha dicho: Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, miren, yo esto lo centralizo a través del Ministerio de Interior. ¿Vale? A partir de este momento esto queda centralizado y a mí no me mareen en la investigación. ¿Esto debería haber sido lo que hubiese ocurrido previamente, José María? Claro, esto debería haber sido lo que es normal. Y el juez Andreu lo ha entendido perfectamente, es decir, ha dicho basta de peleas. Aquí los responsables de las relaciones internacionales en el ámbito de la investigación es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es decir, los Mossos absténganse de ese campo. Ustedes sigan investigando ahí en Cataluña las posibles conexiones, pero del resto de España y de Europa se encarga quien se tiene que encargar, quien tiene competencias para ello, que es la Policía y la Guardia Civil. Es decir, ha puesto un poco de cordura donde no la había hasta ahora. Los mantendrá, entiendo, como unidad de policía judicial. Sin duda. Porque como han empezado la investigación, entiendo que les van a dejar concluirla. Vamos a ir a publicidad, volvemos y ya solamente una de ellas ha estado defendiendo a distintos terroristas, digo terroristas porque han sido condenados, de hasta 5 grupos distintos terroristas. Y en algunos casos consiguieron que saliese bien parado de esos procesos judiciales. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos con toda esta información. Todas las claves con el inspector de policía José María Benito y el diputado Miguel Barrachina. No podemos avalar el marco de esta manifestación con un inicio, una cabecera que sea institucional y que tenga la presencia de Mariano Rajoy o de el rey Borbón. Son estos los culpables indirectos, de alguna manera, de lo que pasó el jueves y el viernes en Barcelona y en Cambrils. Bueno, estaba diciendo esto y según estaba diciendo esto me estaba confirmando Paco Maruenda. Que el rey ¿Di la va noticia? a asistir. El rey va a asistir. Pero va a asistir delante, lo digo porque es la pregunta que Eso tenemos. no me han dicho todavía. ¿O va a asistir en el medio? Pero va a asistir. La demostración, es decir, cuando la polémica artificial que se montó del rey, ¿dónde estaba? Pues el rey estaba pues donde tenía que estar, llegando, se incorporó a todo el proceso, estuvo sin la reina en la parte que nadie estaba con su mujer o con su marido, como es normal. Es que claro, es que al final cada rey marca su estilo como jefe de Estado y me parece muy acertado. Y luego la reina, que también se quedó, ¿dónde está la reina? Dice, no, estará con los niños. No, la reina de las niñas, perdón, estaba allí. Pero luego vamos a entrar en ese debate. Vale, lo que se ha confirmado de momento entonces, seguro, Paco, el rey que el rey va. Todo el mensaje de Casa Real. Claro, a ver si conseguimos saber si va a ir porque va a haber una única cabecera y va a ir por delante, o si va a haber 2 cabeceras, porque era una de las cuestiones que se había hablado, y va a ir en el medio, relegado, por decirlo de alguna manera, a que no sea la cabecera de esa manifestación. Pero luego lo vamos a hablar. Nuria Valls, bienvenida. Hola. Quiero que hablemos de otra cuestión, pero previamente tú publicabas esta mañana una información que nosotros acabamos de mencionar. La famosa célula o miembros de la célula yihadista se habría movido también por Madrid.
La Policía Nacional es lo que está investigando en estos momentos porque los miembros de la célula yihadista estuvieron 2 meses antes de los atentados aquí en Madrid. Y cogieron pasaron hoteles por pensiones, ya tienen seguro un hotel y una pensión en que algún miembro O sea, que se habrían quedado, no habrían estado exclusivamente de paso. Se habrían quedado al menos una noche y eso es lo que han pedido también las cámaras de videovigilancia y eso es en lo que están ahora investigando. ¿Fue en fechas muy cercanas a los atentados? Están investigando porque dicen que fueron 2 meses antes en los que pudieron venir aquí para contactar con alguien para perpetrar los atentados. Ayer mencionábamos, de hecho, la noticia de tu compañero, de Miguel Ángel Pérez, que recogía que también por Andalucía habían pasado, con lo cual el repertorio y el viaje de estos señores habría sido más que considerable. Pero quiero que vayamos a otra historia que estábamos mencionando. Ayer estaba aquí sentada Esperanza García, portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán, y nos contó que había una serie de diputados, de la CUP principalmente, que habían sido muy activos en una serie de pronunciamientos, de aprobaciones legislativas. Una de ellas era haber conseguido tumbar el plan contra la radicalización yihadista en los colegios. Bueno, una de las personas que había estado muy activa en esa historia había sido precisamente la persona de la que vamos a hablar en estos momentos, Benet Salellas, diputado de la CUP. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos, Nuria, con Benet Salellas, porque publicabais hoy la noticia de que ha defendido, leo literalmente, a miembros de 5 grupos terroristas como abogado. Así es. Benet Salellas, antes de ser diputado, era conocido por un reputado abogado, muy conocido en los juzgados de Girona, donde decían que daba miedo, porque siempre defendía a yihadistas terroristas y hasta hemos contado hasta en 5 procesos de terrorismo yihadista en lo que a este abogado le encantaba recurrir, o sea, si salían mal parados, recurría a una instancia superior, al Tribunal Supremo, hasta agotar todas, diciendo que a esta gente pues que se le maltrataba o que la policía no le trataba bien, para intentar sacarlos de la cárcel. Narras 5 hechos concretos, 5 atentados. Dices que son terroristas porque fueron condenados. Sí, algunos sí y otros se salvaron por el Tribunal Supremo. El primero, 10 pakistaníes y un hindú. Los pilla la policía infragantis en el metro de Barcelona porque tenían pensado hacer un atentado suicida. La policía les requisa desde componentes para hacer las bombas hasta artefactos explosivos pequeñitos. Hemos preparado, si te parece, un detalle precisamente de esas 5 operaciones. Pero cuando dices que él era un abogado que estaba especializado en esto, ¿significa que lo único que hacía era esto? ¿Significa que llevaba otro tipo de casos? ¿Significa que estaba en alguna asociación que precisamente se dedicaba a este tipo de casos? Este abogado hemos sabido que, bueno, que le encantaba, o que parece que le encantaba defender a los yihadistas, pero además tengo que recordar que es el abogado que defendió también a los de Rodea al Parlamento. Que esto no se ha contado, que se tuvieron que ir los diputados en un helicóptero. Y también era Benet Salellas. También era Benet Salellas. De la CUP. Cintia Díaz Nobile, vamos a ver esos 5 grupos terroristas a los cuales él habría defendido en distintos procesos. Adelante. Así vamos a empezar porque Benet Salellas en 2003 defendió a 5 terroristas en el marco de la Operación Lago. Alfredo Pérez Rubalcaba les bautizó como el Comando Dixan a este grupo terrorista salafista por su modus operandi. Hay más. Lo que estábamos hablando ahora, el atentado del metro de Barcelona. En el año 2008 se encargó de defender a 11 terroristas de una rama de Al-Qaeda Pakistán que intentaron cometer un atentado suicida en el metro de Barcelona. Fueron condenados a penas de 8 años de prisión. Hay más. Sobre sus clientes, en este caso, dijo que son gentes trabajadoras que tienen hijos nacidos en Cataluña y que todo esto es mentira, Carlos. Este sería el segundo grupo terrorista, ¿verdad? Así es. Tendríamos más. El tercero, él defendió al imán de Vilanova y Geltrud. Vamos a verlo enseguida, ahí le están viendo. Desempeñó la defensa del imán, otro detenido en la operación Chacal 1, y el imán al final quedó absuelto. Y por último, tenemos 2 casos de Resistencia Galega, que también defendió a una persona. El ahora diputado de la CUP fue encargado de defender a un miembro de Resistencia Galega condenado a 12 años de prisión por ser el encargado de suministrar explosivos para un atentado contra la sede del Partido Popular en Galicia. Y por último, a un grupo anarquista italiano, una mujer anarquista condenada a 2 años y medio de prisión por colaborar también con una organización terrorista. Bueno, tiene cierta lógica, ¿no?, que un talibán o un catalibán defienda
a yihadistas, lo que no pueden votarle los ciudadanos de Cataluña a un sujeto de estas características. Pero hombre, a ver, no, pero déjame que termine. Solo una cosa, rompemos una lanza, que el derecho a la defensa está en la Constitución y todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Otra cosa es que diga mucho de la personalidad de alguien que solo admita este tipo de clientes. Pero quiero decir que todos los delincuentes más repugnantes tienen derecho a una defensa y a un juicio justo. Lo que pasa es que es llamativo que luego te conviertas en representante de los ciudadanos a los que estos tipos que tú defiendes pretendían matar. Y todavía es más sonrojante, o más llamativo al menos, que haya ciudadanos catalanes que aún así le voten, ¿no? Claro. Pero esto no es serio. A ver, ¿cómo? Es que llevamos una noche. O sea, estamos discutiendo de si el rey de España, en España, tiene que estar delante, detrás o en medio, como si esto fuera una yenca. Estamos discutiendo... El partido que más impedimentos ha puesto a que esté es precisamente el partido de este señor, del señor Salellas. Por eso iba. Estamos discutiendo... Porque dice que el rey forma parte de un conglomerado de financiación de países terroristas. Estamos discutiendo si los Mossos d'Esquadra tienen derecho, por razones de la identidad catalana, a poner bajo riesgos mayores por no compartir información con los cuerpos de seguridad a los propios ciudadanos catalanes. Y finalmente, para rematar el estrépito, tenemos a una persona que es este majadero, el tal, en fin, el abogado que representa a ciudadanos que eran víctimas potenciales de clientes suyos. Y aquí no pasa nada. O sea, no tenemos un país serio. Si de verdad seguimos permitiendo y normalizando estas cosas o acostumbrándonos a ellas, van a ir a peor. Aquí hay que pararse ya de una vez y decir, todo esto no es posible, porque no es sostenible, porque pasan cosas. Pero es un debate, yo creo que muy complejo, porque es verdad que hablar de esto en este momento, pues, y decir a lo mejor lo que voy a decir, pues duele, porque, caray, acabamos de pasar por lo que hemos pasado. Por eso, pero gracias, afortunadamente estamos en un Estado de Derecho. Y estas mismas bestias, estas alimañas, algunas, bueno, todas de momento son presuntas, ojo, las que han quedado vivas y están pasando por la Audiencia Nacional, pero... Oye, el juez ha reconocido, por ejemplo, y ha quedado libre el señor que tiene un locutorio y decía que daba los billetes porque, claro, él era el que tenía tarjeta de crédito y él era el que podía sacar los billetes y él era, pero él ha sido el que ha sacado los billetes para los que se han muerto, es decir, para los que eran realmente los ejecutores de ese tal. Y el abogado, cuando lo ha dejado en libertad, es decir, hay abogados españoles que en este momento están llevando la defensa de estos señores, incluido el que se ha quedado detenido, Pero no me gustaría que separaseis la noticia del enunciado que yo lanzaba. O sea, la cuestión no es cómo es él o quién... Pero déjame, Maripau, o sea, la cuestión no es quién es él o cómo es él, sino el hecho de que una persona que ha estado totalmente activa en la defensa de estos grupos, lo digo porque el 80 y pico % de los casos que él llevó acabaron condenados. Algunos a 8 años, otros a 10 años, que en estos momentos forme parte del partido de la CUP que en el Parlamento catalán está soportando al Ejecutivo. Lo digo porque evidentemente se han tomado ahí medidas legislativas, una la mencionaba yo, se eliminó el plan de control de la radicalización yihadista en las escuelas a petición de ellos. Se les quitó, por ejemplo, ayer lo mencionaba Esperanza García, se les quitó a los policías la posibilidad de identificar y de utilizar entre ellos, no era una cuestión de divulgación, pero de identificar entre ellos los perfiles con criterios étnicos religiosos, es decir, comunicarse entre ellos y decir, es una persona de tal raza, con aspecto de tal religión, eso también se les ha quitado. Es decir, han tenido un proceso legislativo muy activo que puede estar afectando en estos momentos a materia de control. También son los que han instado el descontrol actual en las casas ocupas. Lo digo porque la casa de Alcanar es casa ocupa. Lo digo porque debatidlo, pero yo creo que lo importante del debate es que esta gente esté en este proceso. Pero creo que no hay que mezclarlo. Pero Maripau, nadie niega, ni Marco, nadie niega el derecho. Y los abogados españoles que en este momento están defendiendo a los que han pasado por la Audiencia Déjame que te diga muy rápido una cosa. Si nadie niega el derecho a la defensa del peor de los sinvergüenzas. La cuestión está en que estamos viendo a Benet Salellas, perdóname, de hecho está en uno de los rincones rompiendo la fotografía del rey actual. Es decir, un abogado profesionalmente tiene que atender lo que haga falta, por supuesto. Todas las personas, hasta las más bestias, se merecen un juicio justo. La cuestión está en que en este caso lo que se denota es que es algo más que un servicio profesional y que traslada al ámbito institucional y político esa manera de entender la vida con decisiones políticas que ponen en riesgo a la gente. Las ha citado Carlos de una
una en una y son demoledoras. Y creo que eso hay que decirlo. Son residuales. ¿A qué otros ha defendido este mismo? La CUP son residuales. De todos modos, la CUP son residuales, no lo olvidemos. Lo que pasa es, un minuto, la CUP son de los partidos que menos apoyo tienen. Lo que ocurre es que son la bisagra. Pues ya está. Pero escucha, sustentan los afortunadamente gobiernos, claro. el número bruto de catalanes que apoya a la CUP es un número pequeño. Pero muy bruto. Bueno, muy bruto. Yo creo que si os quedáis tranquilos con eso, pues ya está. Oye, felices, nada, nos sigamos el programa. Es un grupo muy pequeño, residual, 100 y pico mil personas. Muy residual, pero bueno, hombre, no está mal. ¿De varios millones? ¿De 9 millones? ¿De 8 tienen millones? Creo que son 11 diputados. Oye, nada, en total 11 diputados. Son los que están marcando el ritmo del proceso. Tampoco eso es importante. Eso es lo importante. Claro, es que cuidadito. Es lo mismo que pasaba, y por eso no nos hemos de sorprender, con los abogados de los etarras. Es decir, los grupos antisistema utilizan abogados suyos, que han estudiado Derecho, algunos muy buenos, por cierto. Si el que ser un independentista y un canalla, un independentista radical, me refiero obviamente, ser independentista no tienes por qué ser un canalla, están en su derecho a serlo si lo hacen, si no hacen este tipo de barbaridades. Pero ellos son antisistema. La CUP, el problema no es que sean independentistas, es que son independentistas antisistema, que quieren cargarse el sistema, y su modelo pues puede ser la Albania de Enveroxa o algo así disparatado. Es decir, hay que conocerlos. Entonces no podemos minimizar, primero, que ellos son coherentes. A mí no me ha sorprendido, es una muy buena noticia y te felicito, por supuesto, pero es lo coherente con ellos. Es decir, que un abogado de la CUP, como los abogados de Batasuna, se dedicaban a defender a los suyos, a los que mataban, metían bombas, porque para ellos es una lucha contra el capitalismo. Es decir, el problema de todo esto es que ideológicamente, además, en Internet, no en Wikipedia, por favor, Wikipedia no, pero lo podéis encontrar. Es decir, toda la documentación de la CUP no se esconden. Ellos, si pudieran, pues si fueran a la Sagrada Familia, dirían pues que total, que más da, es un símbolo religioso que no ha sido laiciado, no es laico, no hay un memorial histórico, y mira, y los que han muerto, pobrecitos, pues mira, ¿qué le vamos a hacer, no? Es decir, al igual que mueren de hambre en Etiopía, y lo mezclan todo. Esa es la realidad, quería Marto. Jaume Asens, Nuria. Otra persona, este ya es de Podemos. Jaume Asens sacó de la cárcel al jefe yihadista del Imán, ¿verdad?, alegando torturas. Así es, que todo está conectado con Benet Salellas, porque Benet Salellas defendió a uno de la Operación Chacal en 2006, y el compañero de este es el que sacó de la cárcel Jaume Asens, que recuerdo que es director de Derechos Humanos de Podemos, aparte de teniente de alcalde de Colau. Pues este señor sacó diciendo que este hombre tenía, que le hacían torturas y le hacían la vida imposible, y este hombre hizo con el imán de Ripoll, actual ideólogo de los atentados de Barcelona y Tarragona. Bueno, pues ahora se ha hecho imán también este hombre. ¿También? O sea que bueno, sí, o sea que bueno, todo está conectado. Y también quería recordaros de Benet Salellas que este diputado barra abogado era el que las primeras declaraciones dijo que no veía mal expropiar una segunda vivienda. Y lo que hemos podido saber en OK Diario es que tiene 2 viviendas, 3 locales, 6 fincas rústicas y 10.000 euros en sus cuentas bancarias. Pero no cuenta con que se lo expropien a él. predique con el ejemplo. José María. Increíble. No, a mí esto, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a la defensa, hasta el peor de los delincuentes, porque si no, pues eso, los peores asesinos, los peores violadores, pues no tendrían ese derecho, y yo creo que todo el mundo en un Estado de Derecho tiene derecho. Es un Estado de derecho, efectivamente. Nadie lo duda, ¿no? Claro. Pero claro, a mí esto me recuerda un poco, como decía Paco, a los abogados de Batasuna, efectivamente. Claro, los abogados de Batasuna, no sé si hay diferencia con estos, ahora lo compararemos, pero sí que es cierto que defendían a los etarras porque compartían su misma ideología. Y además no solo eso, servían, y por eso muchos de ellos fueron investigados y algunos de ellos procesados y condenados, servían de correo entre los propios etarras. Claro, yo a partir de ahora me pregunto si esta gente no tiene que ser investigada, cuando menos investigada, por si se han podido servir, pues no sé, de correo. Tenemos constancia de que uno de ellos pues mantenía un correo fluido incluso con etarras, ¿no?, en la cárcel. Por lo tanto, bueno, pero, yo creo que tienen que ser sujetos a cierta investigación por ver si hay conexiones entre ellos con Nos está escuchando Valentín Anadón. Valentín, muy buenas noches, de la Guardia Civil. Valentín, muy buenas noches.
Sí, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Valentín? Estamos contando, bueno, en la primera parte hemos ido contando todas esas cuestiones que la verdad que chirrían bastante de los avisos que se habría recibido por parte de los Mossos y que no habrían hecho saltar las alertas para controlarlo, desde Billboard, desde la propia juez, y estábamos hablando ahora precisamente de los contactos de determinadas personas, tanto de la CUT como de Podemos, que han actuado como abogados de algunas de las personas que, bueno, en estos momentos están en tela de juicio. Valentín, ¿tú tienes la sensación de que los distintos resortes del Estado de las alertas han funcionado o aquí ha fallado bastante? Vamos a ver, me llamo Valentín y represento la FEPOL, que es la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública de Cataluña. Perdóname, de los Mossos de Escuadra, lo digo más que nada para evitar el equívoco. Sí, perdón. Yo represento a los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana y las policías locales de Cataluña. Me estaba usted diciendo, perdone, si habría que habido habían un fallo, fallado los recursos, los fallos, ¿perdón? No, si habría habido un fallo de los sistemas de alerta, es decir, si con la información que estaba en esos momentos en manos de los Mossos, del cuerpo del cual usted tiene dentro la representación dentro de su sindicato, si tendrían que haber saltado las alertas, si tendrían que haber saltado esas alarmas y haber actuado de otra manera. No, mire, estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de lucha antiterrorista. ¿Usted se puede imaginar que teniendo unas determinadas alertas, unas indicaciones claras de que va a pasar algo, cualquier cuerpo policial, me da igual que sean los Mossos, la Guardia Civil o la Policía Nacional, no van a actuar? Pero Valentín, estaban ustedes hablando hace poco de que estamos en un Estado de Derecho. Pues en un Estado de Derecho las policías cumplen la ley y estamos para velar por los derechos y libertades y por la seguridad pública. Obviamente, si tú tienes unos indicadores de que va a ocurrir algo, pues actúas. Diferente es los imponderables. Mire, todos sabíamos que teníamos en Barcelona y en Cataluña una amenaza yihadista muy clara. Y yo quiero dejar constancia de que todos los cuerpos que operan en territorio catalán, Guardia Civil, Policía Nacional, los propios Mossos, hemos estado muy pendientes y entre todos, en muchas ocasiones, y esto no llega muchas veces a la opinión pública, hemos desarticulado operativos parecidos. Mire, lamentablemente nos encontramos delante de esta tragedia, pero yo creo que por respeto a las víctimas y a la labor de los cuerpos policiales, tenemos que tocar estos temas con la seriedad que es necesaria, ¿no? ¿No le parece? Lo intentamos, Valentín, pero yo simplemente le haría una pregunta. La confirmación por parte de Bélgica de que se remitió ese mail con el contenido, la confirmación por parte de la juez de que les había dicho a los Mossos de Escuadra, oiga, tengan cuidado porque esas bombonas de gas tienen que ser para hacer atentados, y la contestación a la juez de, señoría, no exagere, ¿eso entra dentro de ese rango de seriedad? Mire, está usted partiendo de un axioma. Está usted dando por ciertos hechos que todavía no están comprobados, que yo no tengo certeza de que sea tal y como usted lo relata. El mail ha sido reconocido por la propia Generalitat. Si me deja, le acabo las preguntas. Sí, claro. Si no, perdone, es que he estado conduciendo hasta hace poco y no es la mejor manera de hacer la entrevista, discúlpeme. Mire, le estaba comentando, a mí no me toca hacer declaraciones institucionales ni tengo atribuciones para ocupar el papel de portavoz del cuerpo. No, yo represento al sindicato mayoritario del cuerpo. Me parece que institucionalmente se ha contestado de manera correcta esta mañana respecto del tema de mail. Yo me remito a lo que se ha dicho por parte del Departamento de Interior. Y respecto de lo de la jueza, mire, yo además de policía, se da la circunstancia de que soy licenciado en Derecho y antes de ser policía trabajaba en un juzgado. Yo sé perfectamente cómo trabaja una comisión judicial y cómo trabaja un juzgado por dentro. Mire, si una jueza de instrucción de guardia sospecha que una explosión tiene que ver con un tema relacionado con el terrorismo, no hace un comentario al guardia de turno o al mozo de turno, le da una instrucción operativa, que para eso dependemos orgánicamente de ellos. Y cualquier policía, sea Guardia Civil, sea Mossos de Escuadra, sea Policía Nacional, se cuadra, se pone en primer tiempo de salud y dice, a la orden, señoría. Y normalmente esta orden se dicta mediante una providencia, que es como hacen las cosas los jueces. Dicho esto, operativamente este discurso es absurdo. Esto cualquier Guardia Civil, cualquier Policía Nacional se lo puede explicar a usted. El primer tratamiento de una explosión de este tipo se le da por protocolo en todos los cuerpos, un tratamiento estrictamente de seguridad ciudadana. A partir de aquí, cuando se ha acordonado la zona, cuando se ha delimitado el perímetro, cuando se ha puesto en seguridad a todas las personas implicadas, se pasa a la segunda fase y se llama un equipo de TEDx. Los equipos de TEDx, que son equipos operativos, trabajan siempre igual. En Guardia Civil, en Policía Nacional y en Mossos de Escuadra. Tocaba que fuera
territorialmente un TEDx de los Mossos de Escuadra, pero no por nada, sino por cumplir la ley, porque los distintos operativos están coordinados no de manera jerárquica, sino de manera competencial. A partir de aquí, el TEDx, ¿cómo tiene que ir trabajando? Tiene que ir desescombrando, tiene que ir sacando diversas capas y a partir de aquí van apareciendo materiales explosivos. Se tienen que ir haciendo voladuras controladas. No es una cosa sencilla. Yo creo que se hizo en un tiempo récord. Posteriormente acude otro operativo que es el de policía científica, que es el que recaba pruebas materiales y físicas. Y este proceso, que yo lo estoy explicando en 2 minutos, puede durar 10, 12 horas. Yo creo que se hizo de modo ejemplar. Valentín, y por todo esto, creo que técnicamente es muy difícil sostener de manera tan alegre que una jueza pueda decir, de todas formas, pregúnteselo usted a su señoría. No, sí, la hemos intentado localizar, de hecho la ha intentado localizar Javier Chicote y casualmente acaba de cogerse vacaciones, pero la noticia también casualmente no ha sido desmentida por... Y le cito otra noticia, porque es la segunda a la que usted hacía alusión, tampoco ha sido desmentida, de hecho ya se conoce el texto íntegro del mail remitido por la policía belga, se lo voy a leer para que usted lo valore. Quería pedirte, dice el policía, si hay la posibilidad de indagar sobre una persona que quiere trabajar aquí, en Billboard, como imán. En el fichero adjunto encontrarás su identidad. Sé que está planteando ir a Barcelona en febrero y que está casado allí. Cuanta más información puedas compartir sobre este individuo, y lo pone entre exclamaciones, mejor. Eso es lo que indicó el policía. Eso la Generalitat no lo ha negado. Lo que ha dicho es que era una petición no oficial. Esto es una petición no oficial. Deme, por favor, toda la información. Cuanta más información, mejor. Mire, vuelvo a repetirle lo que le he dicho antes. Este es un detalle operativo de dentro de una investigación abierta, sujeta a secreto de sumario. Yo no soy el portavoz del cuerpo, yo soy portavoz sindical, con lo cual yo me tengo que remitir, incluso por obligación legal, a lo que se ha dicho por parte de la institución. De todas formas, déjeme que le diga que todos los cuerpos que operan en el territorio catalán, y hablo concretamente de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los Mossos de Escuadra, han hecho un trabajo magnífico. Y yo creo que ahora lo que toca, modestamente, es transmitirle a toda la ciudadanía una imagen de unidad contra el terrorismo entre todos los cuerpos. Y estamos perdiendo una oportunidad magnífica de trasladarle al ciudadano catalán, al ciudadano español, que tiene diversas policías operando en su territorio y que se saben coordinar. Y permítame que le diga, hemos tenido una tragedia, tenemos 15 muertos frescos y todavía estamos peleándonos, y esto es muy nuestro, muy español, y estamos todavía peleándonos por estas tonterías. ¿Usted considera que es una tontería esto, Valentín? Yo creo que lo que al final ha sido un buen trabajo efectuado conjuntamente y codo con codo por los Mossos de Escuadra, por la Policía Nacional y por la Guardia Civil, porque entre policías no acostumbra a haber problemas en este sentido, creo que se está desluciendo y creo que nos estamos equivocando, porque lo que hay que hacer es centrar todos los esfuerzos y todas las voces, también las de los medios de comunicación, en lo que se ha hecho bien. Y poner el acento en que no pasan estas desgracias porque hemos desarticulado, por ejemplo, en Cataluña, la mayor parte de los comandos yihadistas que se han detectado en los últimos años. Valentín, simplemente una pregunta. ¿Usted cree que si los periodistas no informásemos, como acaba de decir, que tuviésemos que poner el foco exclusivamente en lo bueno y no en lo malo, ¿usted cree que sin esa labor de crítica se mejoraría para intentar evitar el siguiente atentado? No, mire, yo estoy completamente de acuerdo en que en un Estado de Derecho, a que usted aludía antes, evidentemente los medios de comunicación tienen que hacer una cierta tarea de fiscalización de los poderes públicos, entre ellos también las diversas policías. Pero yo creo que hay límites éticos y yo creo que ahora mismo lo que toca es trasladar una imagen de unidad frente al terrorismo que, déjeme que se lo diga claramente, y no aludo a ustedes ni a su medio, no siempre encuentro en los medios de comunicación. Valentín, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, un saludo. Pues es la voz del sindicato que tiene dentro a los Mossos. Estabas poniendo unas caras, José María. Sí, es evidente que discrepo, claro, porque si al final todo es buenismo, todo es vamos a pelear a la unidad y tal, estas palabras se quedan en vacío, y si no reconocemos que hemos tenido errores, todos, y aquí hagamos autocrítica todos, unos más que otros, pero todos, y que se han cometido errores, y que este modelo policial no es eficaz y no funciona, pues desde luego estamos haciendo flaco favor a lo que pueda pasar en un futuro. A mí me parece, vamos. Es que además, es que yo creo que a mí, lo digo con todos los respetos, me resulta sorprendente que quienes más se han caracterizado por evitar esa unidad y lo han llevado hasta el punto de no compartir información o de no pedirla, luego cuando vemos
una parte de las consecuencias, o como mínimo, cuando nos preguntamos si se podía haber hecho mejor, apelen al silencio como antídoto frente a esto. No, es al revés. Creo que ahora lo que tenía que haber es una autocrítica muy seria y una reflexión muy seria, escuchando a los profesionales de la seguridad para darnos cuenta que es un problemón tremendo el cachondeo que hay con la seguridad en este país, que se ha convertido también en una parte del kit del nacionalista que quiere tener su lengua, su educación y su policía para parecer más Estado. Y eso es lo que tendrían que decir quienes de verdad están defendiendo la seguridad. Y yo no le he oído al representante sindical de los Mossos decir una cosa que diría cualquiera con 2 dedos de sentido común, por no decir de frente. Y es que, efectivamente, si la lucha antiterrorista contra la yihad es un asunto global, ¿cómo van a defender una gestión autonómica, localista o aldeana de una cosa tan importante? Deberían haber dicho al menos que esto se lo tienen que hacer mirar, y no. O sea, les han colgado la medalla muy rápido y no se la quieren quitar aunque pinche. De todos modos, descoordinación policial, creo que es una cosa que denunciamos cada vez que pasa algo gordo. También nos hemos quejado de que entre Guardia Civil y Policía Nacional, no los trabajadores, sino entre las direcciones, porque es evidente que aquí no se está haciendo una queja a cómo trabajan los mozos en la calle, los que han puesto los controles jugándose la vida, pasa un loco y te atropella, los que han abatido a tiros a otro. No hablamos de esto, hablamos de que en las cúpulas de los cuerpos, pero que no pasa solo. Esto viene agravado por el proceso y todo el que quiera negar esto miente. Cuando ellos mismos están reivindicando que su policía autonómica es fantástica, que debería estar en Europol y que pueden trabajar independientes porque van a ser un país independiente y no necesitan de nadie, no pueden luego contarnos la milonga de que están siendo muy colaborativos, porque sorber y sorplar no se puede, pero que tenemos que reconocer que entre todas las policías hay fricciones, que cuando Guardia Civil y Policía Nacional se han acusado durante años de no ayudarse, y que hemos tenido el problema en Bélgica, que había 9 policías y no se hablaban, es decir, que tenemos un enemigo común y demasiadas compartimentos policiales. Muy rápido, José María. Es verdad lo que dices, que el proceso está marcando mucho todo lo que es la actuación en cuanto a la coordinación y demás. Pero claro, aquí alguien tiene que poner orden. Sí, claro. Aquí lo que no se puede permitir es que porque hoy pacte contigo y mañana pacte con no sé quién, te conceda determinadas cosas para que tú hagas lo que quieras en tu territorio y luego nos lamentemos. Es decir, lo que ha pasado con el apoyo a los presupuestos en el País Vasco con la Ertzaintza, o lo que puede pasar mañana con los Mossos si llegan a un acuerdo. Claro, es que la policía, los servicios públicos no tienen que formar parte de acuerdos políticos que van en detrimento de la seguridad de todos. Esa es la clave. Dentro de este relato, quiero que veamos al señor Trapero, responsable de los Mossos, lo que decía hace 4 meses con respecto a los volardos. Que si nosotros entendemos pueden tener bien claro que si nosotros entendemos que la seguridad de los ciudadanos pasa por poner un volardo, por cruzar un vehículo policial, por cerrar la estación de Sants o por cerrar el Nou Camp, no temblaremos. Ahora bien, tampoco tomaremos medidas por si acaso, por postureo. Per si de cas, per postureig. Hace 4 meses. Nos vamos a publicidad. Muchísimas gracias, Núria Valls, por haber estado con nosotros. Volvemos y continuamos con la polémica de la manifestación. Por supuesto que vamos a estar allí, y vamos a estar allí con los servicios de emergencia, con la sociedad civil, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, y creo que el papel de los representantes políticos es de acompañamiento al pueblo de Cataluña, al pueblo de Barcelona. Bueno, pues nos acompaña ya Miguel Barrachina, bienvenido, diputado del Partido Popular. Un placer. Y además responsable de todo lo que se debate sobre fomento dentro del Congreso. Efectivamente. ¿Entiendes esta polémica de los volardos? Acabamos de escucharle al señor Trapero decir que si ellos hubiesen visto que realmente esto era importante para la seguridad, que no hubiesen dudado en ponerlo, pero que por postureo no. Bueno, hemos de ir cambiando todos, porque este es un problema global y un tipo delictivo que se desconocía, pero lo cierto es que las alcaldesas y los alcaldes no pueden ir forzados por la Policía Nacional a poner protección a sus vecinos cuando es obvio que dificultando a los criminales su actividad no se hubiesen producido ni estas víctimas ni muchas otras, ¿no? Y por lo tanto todos, primero el Parlamento, que hemos tenido una sorprendente diputación permanente, pero también los alcaldes y los responsables, incluso los jueces. Hemos de ser conscientes de que este es un problema global en el cual hemos de ir cambiando actitudes, porque desde luego el criminal ha cambiado mucho su comportamiento. ¿Qué está pasando? Estábamos narrando nosotros hace un momento determinados perfiles
perfiles de gente de la CUP, de gente de Podemos, presentes en el Parlamento catalán y que han estado muy activos en la defensa de gente que ha sido juzgada precisamente por formar parte de algunos de estos núcleos que han sido investigados como células yihadistas, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con esa polémica que se ha generado por parte de la CUP? Hoy le ha seguido, bueno, y le ha seguido Podemos, literalmente, diciendo que es que esa manifestación tiene que ser una manifestación de gente, pero que no tiene que ir en cabeza el rey, que no tiene que ir en cabeza el gobierno, que no tienen que ir en cabeza los partidos, que tiene que ser de la gente. ¿Esa polémica esconde un intento de, precisamente, dejar fuera de un primer plano al rey, dejar fuera de un primer plano al gobierno? Bueno, y de minimizar unos atentados criminales. Yo leía de un diputado de la CUP, de uno de estos defensores que habéis nombrado, un tal Benet, que después de las 15 víctimas decía que los yihadistas eran catalanes trabajadores, no exculpándolos, pero minimizándolo. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la CUP con el yihadismo? Y al final les une una sola cosa, que es el odio por Occidente. Unos odian el cristianismo y los otros odian el capitalismo, don Carlos. Pero al final es el odio. Es decir, lo que termina uniendo y convirtiendo a unos en defensores de los otros es que todos odian esta forma de vida que nos hemos dado, con una religión determinada, pero que resume sus principios en amarás al prójimo como a ti mismo y una libertad económica que te permite actuar con plena libertad. Pues el odio a una y a la otra hace que aparezcan vinculados, pero hoy en Cataluña y ayer con la financiación de Irán al partido de Pablo Iglesias, ¿no? Que al final uno termina por encontrar esas claves y estos vínculos tan absolutamente sorprendentes y que nos debilitan tanto. Lo que opinan los catalanes de los reyes lo dijeron cuando votaron en el 78, un 91% de apoyo, una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de voto y de respaldo. Por tanto, lo que diga hoy la CUP, que evidentemente a todas las instituciones más valoradas por los catalanes, la Corona, la Guardia Civil, la Selección Nacional de Fútbol, siempre les van contando alguna justificación para unos no dejarlos entrar en el Palau de la Generalitat, para otros excluirlos de la manifestación, para no poner las pantallas y que los vean. Siempre encuentran algún motivo para ir ocultando todo aquello que nos vincula a los españoles. Pero la cuestión está en si se les permite, es decir, yo entiendo perfectamente la discreción con que la Casa Real se ha querido comportar, aunque no le ha valido de nada. Recuerdo lo de las fotografías, como la propia Generalitat, que me pareció una falta de respeto y de sensibilidad tremenda, le pidió a la Casa Real que retirara fotos de los reyes visitando a niños en los hospitales consentidas por ellos y por sus padres, ¿no? Pero claro, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hará el sábado entonces el rey? ¿Aceptará que el rey de España no esté al frente de una manifestación para proteger al conjunto de los españoles? Es que es ridículo plantearse siquiera que el rey, allá donde esté, no sea el primero en cualquiera de las cosas. Incluso aunque no seas monárquico, simplemente desde un punto de vista de defensa de la Constitución y de los valores y de la representación en un momento en el que hay un desafío colectivo al conjunto de los españoles, no tiene sentido que vaya detrás. Es que yo haría otra manifestación al lado y que se vayan toda esta tropa, ellos solos, con el Benet los 14 yihadistas, y a ver cuánto les siguen, que me temo que serán muy pocos. Y démosle importancia a que un diputado de la CUP sea, insisto en esto, estaba pensando cuando lo reflexionaba, imaginándome el siguiente, la que tenemos un diputado del PP. Si saliese que un diputado del Partido Popular era, en sus ratos libres, abogado defensor de torturadores del franquismo y que además, en su condición de diputado, luego llevara al Parlamento medidas políticas e institucionales en defensa de esos valores, como han hecho estos, quitando de las escuelas públicas catalanas cualquier plan contra la radicalización islámica, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos todos? O sea, sería un escándalo nacional de proporciones ideales. Bueno, pues parece que a estos señores, cualquier barrabasada que digan o que hagan, tienen una especie de bula papal que incluye incluso que se permitan decir que no vaya el rey a la cabeza de la manifestación y que el resto diga, bueno, pues a ver cómo lo hacen. No, que el rey vaya, que sea el primero, y al que no le guste, que se vaya a la plaza de la Pero no solo es el rey, perdón. Es sí, el rey, el gobierno, la oposición, lo que yo le he oído decir a Ada Colau es que la manifestación la tienen que encabezar representantes de los Mossos, de los servicios de urgencias, de no sé qué. Esto es un poco la España en blanco y negro, ¿no? A la cabeza de la manifestación el sargento, el cura y el boticario. A ver, un momento, señora Colau, los que decidimos que nos representen unos y otros somos los españoles votando. Eso es. Los españoles votando, a unos sí y otros no, pero en su mayoría han elegido a Rajoy y tiene que ir como presidente del gobierno. Los españoles
votando, tenemos en el Congreso partidos que han decidido que sigamos manteniendo la monarquía como nuestra representación del Estado. Yo soy de principios republicanos, pero en tanto en cuanto la Constitución diga que el jefe del Estado es el rey, tiene que ir el rey porque es el representante del Estado, tiene que ir el presidente del Gobierno porque lo han elegido los ciudadanos, tiene que ir el presidente de la Generalitat porque lo han elegido los ciudadanos. Y no hay mejor representación de los ciudadanos que sus elegidos en las urnas, porque el cura, el sargento y el boticario no los he elegido yo en las urnas. Por mucho que a Colau le guste más el de la asociación no sé cuál o el de la asociación no sé cuántitos o el representante de tal. Lo que no quiere es que vaya el rey, que vaya el presidente del Gobierno. Entiende lo que quiero decir. Los que hemos votado los ciudadanos son nuestros políticos. No y es nuestros solo, políticos nos tienen que representar. No es solo la CUP, ¿eh? Quiero que escuchéis Podemos Cataluña, que se suma. Esta manifestación es una oportunidad para poner en el centro del debate político la relación directa del régimen de Arabia Saudí y Qatar con el yihadismo internacional, pero también para revisar la histórica y opaca relación de la monarquía española con el régimen saudita y los contratos del gobierno en la venta de armas. Compartimos las críticas por la presencia del jefe del Estado, Felipe de Borbón, y los miembros del gobierno en esta manifestación. Si la fotografía es de unidad frente a los atentados de origen yihadista, ¿por qué se introduce este matiz, Paco? Bueno, yo creo que en primer lugar yo hago un depósito de confianza en el rey, es decir, es que de verdad dejemos que el rey, que de tonto no tiene un pelo y que maneja muy bien las situaciones y las crisis y lo ha hecho de forma ejemplar, y yo no soy especialmente cortesano, pues él sabrá lo que tiene que hacer. En todo caso, donde esté el rey, aunque sea la última fila, preside, ¿eh? Es decir, eso es una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo, es decir, el rey donde está, preside, no es necesario, eso es como en una mesa de reuniones, cuando está el dueño de una empresa es igual donde se siente, ¿vale? Entonces, aunque el ejemplo sea un poco traído raro, es decir, el dueño de la empresa, él es el rey, entonces él donde esté va a presidir. Si él considera finalmente que tiene que estar en una segunda fila con el presidente del gobierno y delante que esté en representaciones, pues ya veremos, yo no lo sé, ellos todavía no hay nada decidido, yo creo que ya está decidido, pero prefieren decir que no está resuelto. Luego, hombre, a ver, las chorradas que dicen los de Podemos y los de las CUP, pues hombre, hay que decir que son chorradas, porque claro, a estas alturas de la jugada empezar con estas cosas de buenismo ignorante, ¿sabes? Porque como no han estudiado lo que han estudiado, pues no lo han aprendido, y si me están escuchando, lo digo, lo repito, en ese campus de Somosaguas disparatado que tenían ocupado, y nunca mejor dicho, y se explicaban cosas rarísimas, pues claro, empezar con esta tontería de culpar al rey y que explique Felipe de Borbón, oye, vamos a ver, es el rey. Y el rey, además, si ellos tuvieran un poco más de conocimientos, pues verían que en sitios donde ha gobernado la izquierda, en Suecia, en Noruega, Dinamarca, Holanda, etcétera, o en Gran Bretaña los laboristas, pues es el jefe del Estado y punto. Y tú puedes ser en tu interior, en esta mesa, yo no sé lo que ideológicamente en ese terreno sois ninguno de vosotros, pero es el jefe del Estado. Mira, ese jefe del Estado merece mi total, y debería de merecer incluso para ellos. A mí me encanta cuando se reivindicaba en la época de Franco las democracias sueca y noruega. Entonces, efectivamente, se decía, no, Suecia, Noruega y tal. Me acuerdo, se hablaba muchísimo, y luego en la transición. Allí hay el rey, y es la figura que representa a todos, o en Japón, y ya está. Entonces, Podemos son unos cafres. Quien ha marcado la agenda, es decir, quien ha dicho que esto tiene que ser así, ha sido la CUP. Posteriormente se ha sumado Podemos. Os pregunto, si marcan la agenda de esto, si marcan la agenda de la Generalitat, como acabáis de decir vosotros mismos hace un momento, ¿no está ocurriendo que de facto un partido como la CUP, sin tener la mayoría, sin tener absolutamente nada, está mandando en estos momentos en la imagen, en el comportamiento, en la legislación, etcétera, etcétera? Pero porque aquí no se responde. Aquí esta frase, o sea, este concepto yo creo que está muy extendido y muy asimilado. Hay una brutal mayoría que es muy silenciosa y que, sea por educación o por lo que sea, nos tragamos todas las barbaridades y al fin y al cabo acaban marcando de una manera hegemónica una agenda que no se corresponde con la realidad. Y voy a poner un ejemplo, que además es que estas ideas acaban asentándose como si fueran ciertas, ¿no? Esto, señor Pelado, a la supuesta venta de armas de España a regímenes como Arabia Saudí, que son los que luego a su vez arman a los que nos matan en las calles, como sugiriendo que al fin y al cabo la responsabilidad no deja de ser de la propia España, porque de alguna forma está armando indirectamente a los yihadistas. Es que voy a dar el dato. ¿Sabes cuántas armas ha vendido España a Arabia Saudí? 2 aviones de reabastecimiento y 4 pistolas para una empresa de seguridad. Estos son los datos oficiales de venta de armas de España a Arabia Saudí. Y sin embargo, Podemos no se resiste a vincular con una frase hecha que queda muy bonita
relación existente entre el yihadismo y nuestras propias actitudes como empresas armamentísticas. Pero es que voy más lejos y termino, que la gente lo sepa. El origen del yihadismo es la respuesta que hay en Afganistán hace muchos años a la invasión comunista de la Unión Soviética. Cuando de repente los países musulmanes descubren este concepto de unirse para combatir a alguien, ese alguien que les cataliza es el comunismo, no es ni el capitalismo, ni el liberalismo, ni Europa, ni nada. Donde aprende esta gente a unirse para combatir no es precisamente por todo aquello que los de Podemos hacen un daño dicen grandísimo que a la genera. economía. Han salido los trabajadores de Cádiz, de los astilleros de Cádiz, donde gobierna Podemos, a decir, por favor, que dejen de intentar romper los contratos que tenemos con ellos, que comen de eso. Martu, pero vamos al debate. Con lo que estáis diciendo, ¿debe entonces el gobierno y el rey asumir que si le mandan a una segunda cabecera, tiene que ir en una segunda cabecera, Miguel? Bueno, yo creo que el rey debe estar en Cataluña porque es el rey de España. Y pero por le tanto, mandan quién, al final, ¿quién le manda Lo que hablamos que se vaya a es segunda ¿Quién ha fila? marcado el guión de que no puede ir en primera porcentaje, fila? ese mínimo del chantaje del que disfruta la CUP, bueno, la CUP no tiene ningún diputado en el Parlamento Nacional y no es que los catalanes, como el resto de españoles, votasen con un 91%, es que hace solo 3 años, con motivo de la abdicación del rey Juan Carlos, se volvió a votar en el Parlamento la norma y salió con más del 90% del respaldo del conjunto de los diputados, y que una fuerza extraparlamentaria tenga que decirle al rey de España y al presidente del gobierno de España dónde se ha de poner es una broma. La CUP no es nada, es solo que se atreve a decir aquello que el PDeCAT y aquello que Esquerra Republicana siente en muchas ocasiones y no se atreven a decir. Y por tanto, para que no le pase a los jóvenes de Esquerra Republicana lo que le pasó a una parte de los jóvenes de Pedro Sánchez, y es que se le marcharon radicalizados a Podemos, y que no se le marchen sus jóvenes fraguados en escuelas nacionalistas, en muchos casos en Cataluña, que no se le marchen a la CUP, lo que hacen es ser segundones, pero no es en ningún caso una decisión de la CUP, que es un partido, como digo, extraparlamentario. Quiero que veamos a una de las principales portavoces, Mireia Boya, de la CUP, lo que opinaba sobre quién tiene la responsabilidad de estas cuestiones. Atención. El rey no es benvingut per nosaltres. El rey no es bienvenido para nosotros, por varios motivos, pero principalmente porque nosotros somos republicanos. Estas monarquías son las que están financiando y dando armas al Daesh, que son los culpables de lo que ha pasado en Barcelona. Y por tanto es de una hipocresía enorme que el rey venga a pasearse aquí y venga a darnos sus condolencias cuando ellos están contribuyendo a financiar este terrorismo. Por tanto, a mí me gustaría que esta gente no encabezara la manifestación. Estos son los planteamientos y la explicación de la CUP. Maripau. No, bueno, pero es que a ella le puede parecer o gustar lo que le dé la gana, con perdón de la expresión. O sea, igual que a usted o a mí o a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Pero el tema no es ese. Vamos a ver. ¿Quién tiene potestad para decirle al jefe del Estado dónde se tiene que colocar en una manifestación? Eso para empezar. O sea, cuando tú preguntas, Carlos, pero ¿y le van a imponer que se... ¿Qué le van a imponer? ¿Quién le va a imponer al jefe del Estado? Otra cosa es que la jefatura del Estado quiera llegar a un acuerdo con presidencia del gobierno, con el gobierno de la Generalitat, pero yo creo que intentar llegar a ese acuerdo ahora mismo, bueno, sería un batiburrillo y un berenjenal que yo creo que lo lógico, lo normal, es que incluso me parece hasta estéril la discusión, es decir, ¿quién encabeza la manifestación? Si es una manifestación en la que van a estar toda la representación del Estado, del gobierno, del gobierno catalán, del gobierno del Estado español. Sí, yo creo que no hay que juzgar lo que vaya a pasar. Donde está el rey, el protocolo ya lo indica. Lo que hay que juzgar son las intenciones, porque creo que lo dicen todo. Y también hay que juzgar las respuestas. Porque yo, fíjate, pero de un antisistema. No, es que las intenciones... Porque, no, pero espera, porque déjame decir una cosa también, porque se está planteando todo el rato que la CUP, que si tiene mucho poder, que si porque se le está dejando, que no sé qué. Es verdad que la CUP tiene muy pocos votos, pero nos guste o no, tiene los votos suficientes como para sustentar no uno, sino 2 gobiernos, que son los principales. El gobierno de la municipalidad de una de las principales capitales catalanas y el gobierno de la Generalitat. Y eso es así, y está inventado en democracia. Si no, cambiemos las normas del juego, Maripau, pero está inventado, aunque no ganes con el mayor número de votos,
puedes gobernar o facilitar el gobierno, por tanto tienes poder si llegas a pactos y acuerdos. Cuando cuando hablaba de las intenciones, es que no creo que el resultado práctico no va a variar. Donde esté el rey y el presidente del gobierno están siempre, por protocolo, a la cabeza de cualquier tipo de manifestación o de lo que sea menester. Bien, pero las intenciones en dos sentidos. Lo que sea. Sí, porque creo que estos son los, a ver cómo decirlo, los amigos brutos que se atreven a decir lo que piensa el resto de la tribu. Y en el fondo, el señor Iglesias piensa lo mismo, la señora Ada Colau piensa lo mismo, el señor Puigdemont piensa lo mismo, el señor Oriol Junqueras piensa lo mismo. Es decir, hay demasiada gente que piensa lo mismo, aunque solo se atreva a decirlo a la CUP. Y creo que también hay que jugar las intenciones de respuesta desde España, porque yo sí que establezco la única comparación, y es conceptual, entre el secesionismo y el yihadismo es la siguiente: siempre reflejan el mismo problema de identidad que tenemos el resto. En este caso, una identidad cultural, es decir, hay muchas dificultades en este país para decir que hay una superioridad cultural de la cultura occidental con respecto a lo que representa el yihadismo. Y entonces te entra el complejo y no lo dices, no sea que alguien se ofenda. Y en el caso de la identidad española pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenemos serias dificultades para que lo obvio, lo normal, lo razonable y además lo más avanzado y progresista se imponga sin ningún tipo de complejos. Y esto en la manifestación con respecto al rey y con respecto al presidente del gobierno lo vamos a ver. Hay que juzgar no solamente lo que pretenden unos, sino cuál es nuestra respuesta. Y nuestra respuesta hasta ahora ha sido siempre indolente. No vaya a ser que se enfaden. Vamos a ver si al nacionalismo le matamos a besos, cuando el nacionalismo, la única manera de combatirlo es no tener ningún tipo de complejo en defender los valores que nos caracterizan y las leyes que nos representan. Mire, las declaraciones de la señora de la CUP atribuyendo a la monarquía la financiación del yihadismo es de cárcel. Es analizar algo que es demencia en estado químicamente puro. Por tanto, es muy complicado analizar eso. Pero aquellos que se han proclamado anticapitalistas y que han llegado a decir que lo que les gustaría es vivir en tribus y compartir los niños con el resto de la tribu, ya pueden elegir. Es decir, es que hay países donde no hay capitalismo y hay países donde se vive en tribus, pero la mayoría catalana no es así. Pero además de ser una afirmación demente por completo, es que es arrogante y totalitaria, porque que con un 6% de los votos, no llegan al 7%, según la última encuesta, con un 6% se arrogue la representación de todos los catalanes y diga a Cataluña no es bienvenido, pero ¿dónde vas? Y el otro 94% es que no puede opinar. El rey, como cualquier ciudadano español, puede ir donde le dé la gana, que hay libertad de movimientos, y donde vaya presidirá naturalmente el acto. No puede ser de otra manera. Bueno, yo quisiera hacer una puntualización porque estaba mirando para ver quién convocaba exactamente, porque lo cierto y verdad es que la cabecera de una manifestación la decide el que convoca esa manifestación. Eso tampoco podemos engañarnos. En el 1 de mayo convocan los sindicatos y la cabecera de la manifestación va a los representantes de los sindicatos. Pero no va el rey. Espera, déjame que termine. Y si en la asociación de vecinos de mi barrio convocamos una manifestación por mi barrio, los que decidimos quiénes van cogidos de la pancarta somos los vecinos del barrio. Pero en este caso es una manifestación que convocan tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat, que tiene condición de manifestación oficial, por así decirlo, que la convoca el Estado. Es el Estado, todo el Estado español, dos representantes del Estado, que porque les guste o no, tanto Ada Colau como Puigdemont son representantes del Estado, porque ha habido un atentado contra españoles en suelo español. Y entonces, si van las autoridades del Estado, se colocarán por protocolo por rango del Estado. Pero quiero decir que no sería descabellado, insisto, que si fuera una manifestación que organizan los taxistas de Barcelona, sean los taxistas de Barcelona y dicen, no, si va el rey tiene que ir a la pancarta. No, hombre, no, si va el rey a una manifestación de taxistas de Barcelona, pues irá como un cliente que vamos en taxi detrás de la manifestación. Has comentado que lo han convocado las autoridades oficiales, es decir, Generalitat y Ayuntamiento, y quien ha acabado marcando el protocolo es la CUP. Sí, bueno, esto es lo digo como cuestión descriptiva de cómo se conforman ahí las decisiones. Quiero que veamos una cuestión. Habéis mencionado el tema de Ada Colau. Bueno, vamos a poner unas declaraciones suyas hace unos meses, antes, lógicamente, que empezase toda esta historia de los atentados. Escúchenla hablar sobre los volardos.
es imposible, ¿no?, poder llenar toda la ciudad de barreras, porque entonces sencillamente sería impracticable la ciudad, que es precisamente lo que quieren los terroristas, que vivamos repletos de barreras. No podemos hacer que nos obliguen a elegir entre seguridad y libertad. No vamos a elegir, vamos a hacer todo lo posible para estar lo más seguros posibles, pero no vamos a renunciar a nuestra libertad. Hace un momento escuchábamos a un responsable de uno de los sindicatos donde están los Mossos. Ha habido varios políticos, entre otros de la propia Generalitat, que han dicho que por el hecho de dar determinadas informaciones se está politizando. Miguel Barrachina, ¿usted considera que estas informaciones tienen que salir? Es decir, que la gente lo tiene que ver. ¿Qué es lo que se planteaba antes? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles han sido los fallos? Pues naturalmente sí. Ocurre que contra el terrorismo la unidad es una baza muy importante y España en general es un país muy seguro. De hecho, los más de 80 millones de turistas que han venido y visitan nuestro país, en las encuestas que les hacen, valoran la seguridad del país por encima incluso de nuestro clima. Por tanto, España es una nación segura en la cual hay personas, y especialmente los partidos que gobiernan Cataluña, que deben corresponsabilizarse, porque por motivos que todos conocemos, el porcentaje de magrebíes o de personas musulmanas, una mínima parte de los cuales son yihadistas, es el doble en Cataluña que en el resto de España. Por tanto, el porcentaje o la proporción de riesgo que hay en ese territorio es superior, y eso son cosas que hemos de conocer, porque el crimen hoy está cambiando de una forma y a un ritmo extraordinario. Si nos cuentan hace un año que 4 descerebrados, que 4 asesinos iban a comprar una tarde 4 machetes y un hacha e iban a ir preferentemente a matar mujeres a una playa, no nos lo hubiésemos creído. Como esto está cambiando tan rápidamente, estos partidos, incluso los que se autoproclaman, Carlos, antisistema, deben ir cambiando su posicionamiento, porque si no nos defenderemos nunca. La unidad y sobre todo la sensación de que al menos por la parte que corresponde al Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, la totalidad de la información de la que han disfrutado siempre, la han vertido con completa nobleza y con absoluta lealtad. Cintia de Llanovile, nos mencionaba antes Javier Chicote una información que iba a salir. Aparece en el diario ABC, ¿verdad? Así, vamos a comenzar. Cítanosla muy rápido, nos vamos a ir a publicidad y luego nos das todos los detalles, porque, de nuevo, esta información yo creo que tiene una gravedad extrema. Así es, luego lo vemos en detalle. Dice: la policía pinchó el móvil del imán de Ripoll en 2005 por trabajar para Al-Qaeda. Luego vemos los detalles. En el año 2005, el imán de Ripoll estuvo investigado precisamente por haber estado, o por lo menos eran las sospechas que tenía la policía, dentro de los grupos de Al-Qaeda. Nos han comentado hace un momento José María Benito que en caso de que se hubiesen puesto en contacto los distintos cuerpos policiales, esta información se les hubiese pasado. Se habría tenido que tener en cuenta en la famosa orden de expulsión, etcétera, etcétera. ¿Esto demuestra esos fallos, Miguel? Muy rápido. Bueno, y sobre todo porque al final hay estuvo en la cárcel y hay un juez, además de mi provincia de Castellón, que determina que por no ser peligroso puede salir a la calle, ¿no? Y por tanto el rango de peligrosidad de aquellos como este sujeto, como este criminal, como este asesino, pues debe ser revisado por parte de todos, incluidos los jueces, claro. Vamos a publicidad, volvemos y les contamos todos los detalles de esa noticia. Si el Estado nos pide que para ser miembros de la Europol tenemos que ser un Estado, pues que todo el mundo tome nota. Vale, de acuerdo. Ese era el mensaje del consejero de Presidencia, Jordi Turull, por cierto, que anunciaban además hoy mismo los distintos partidos separatistas que la manifestación contra los atentados de Barcelona y Cambrils es el sábado. El lunes retoman la agenda legislativa del proceso separatista. Cintia, vamos con esas portadas que traen información muy importante. La noticia de ABC es tremenda. Habla de que el imán ya habría sido, el imán de Ripoll, investigado en el año 2005. Nos citabas, ¿verdad? Año 2005, nos cuenta Chicote. Vamos a ver esa portada, ese titular. La policía pinchó el móvil del imán de Ripoll en 2005 para trabajar para Al-Qaeda, y nos muestra la imagen, el auto del juez Grande Marlaska que autorizaba la intervención del teléfono de Sati. Además, añade que la Generalitat justifica la actuación de los Mossos en la casa de Alcánar por falta de pruebas.
Bueno, pues mañana lo hablaremos con Javier Chicote, la importancia de esa noticia, porque se siguen sumando determinadas cuestiones. Yo simplemente quiero mostrarles, se lo decíamos antes al inicio del programa, lo primero que se divulgó es que este hombre, el imán de Ripoll, había sido condenado por 12 kilos de narcotráfico, 12 kilos de hachís. Bueno, en la filtración inicial se había deslizado un 0, porque la noticia auténtica no eran 12 kilos, eran 120 kilos, creo que la tenemos por ahí. Este señor, además, resulta que tenía referencias por un campo en el cual se cultivaba la droga, literalmente. Bueno, toda esta información, yo no sé muy bien cómo puede ser que no haya circulado, teniendo en cuenta que, como nos decía Cintia hace un momento, desde el año 2005 había sido ya investigado por trabajar, dice literalmente la portada de ABC, para Al-Qaeda. Miguel. Bueno, me resulta sorprendente, sobre todo porque el nivel de eficacia, han habido más de 700 yihadistas detenidos sin capacidad de operar, es decir, no han llegado a cometer ni un solo delito y han habido 700 detenidos desde que sufrimos el 11M. Por tanto, el nivel de eficacia de la policía y de la Guardia Civil es tan grande que ayer llamó la Guardia Civil a Bélgica y se suspendió uno de los actos. Por tanto, desde luego, si eso es así, en la línea de comunicaciones algo ha debido fallar, porque desde luego me parece diputado, algo... No es un problema de eficacia en la respuesta a la seguridad, es un problema de leyes. Es un problema de que este señor tenía que estar expulsado de España desde ese mismo instante y no lo estaba. Y claro, el problema que tenemos aquí es de carácter legal, Antonio, no es de carácter de seguridad. Esa fotografía es la plantación familiar. Diría que son lechugas. En Marruecos. No, no son lechugas, no. Diría que son lechugas, habría un diputado de las CUP que lo defendería, como mucho aceptaría que eran acelgas y ya está. Y luego, pues nuestras leyes, que son en este sentido, pues muy proteccionistas con los malos, no con los buenos. Cintia Llanoville, más noticias. Si continuamos el repaso a la prensa con el diario El País en portada, nos dice los terroristas pertenecían a la rama más radical del yihadismo, el movimiento más radical del fundamentalismo, la secta Takfir Jira, se encargó del adoctrinamiento de los autores de la matanza de Barcelona. El CNI alertó sobre su crecimiento hace, atención, 10 años. O sea que el CNI también estaba sobre la pista. Sí. ¿Había alguien que no lo sabía? Sí, había alguien que no lo sabía. Eso está claro. El problema es que había alguien que no lo sabía. Realmente, o sea, cuando empiezas a, no sé, a hacer todo el puzzle, la verdad es que es muy desolador y además lo que yo creo que todos nos tememos es que esto no acaba hoy. Pero ¿cuántos imanes no acaba hoy? Es decir, ¿cuánto? que van a seguir saliendo más datos que nos van a seguir espeluznando. Pero de este ya, mira, de este como está muerto, me espeluzna menos. Pero ¿cuántos imanes de Ripoll hay sueltos por ahí? A mí me espeluzna pensar en lo que a lo mejor se podía haber evitado. A lo mejor, pero me refiero, no sé, esto, posiblemente. como para atrás no podemos ir, vamos para adelante. ¿Cuántos imanes de Ripoll más hay? Quiero decir, ¿cuánta gente de esta que tiene un historial negro está por ahí comiéndole la cabeza a nuestros chicos? Os repito la contestación que dio los Mossos de Escuadra a la policía cuando la policía belga les reclama información y le dice no nos consta que tengamos ninguna información sobre ese sujeto. Resulta que el CNI había alertado sobre el crecimiento de esta secta hace 10 años. Había estado pinchado directamente por su posible participación, cercanía a grupos de Al-Qaeda. Tenían información en Bélgica, tenían fotografías en Francia, tenían advertencia de la propia mezquita, tenían las propias evidencias incluso cuando está ya la casa de Alcanar de la propia jueza. No, pero parece importante entonces que haya una lista de imanes. Hay un dato que sea una lista oficial. A ver, de 2012 a 2016, en Cataluña, impulsado y financiado por la Generalitat, por el señor Artur Mas, existió una cosa que se llama Nous Catalans, que era una fundación que básicamente pretendía atraer a la causa secesionista a esos nuevos catalanes que eran más, de alguna manera, fáciles de convencer, que eran musulmanes. Entonces no me extraña nada que los hinchas más radicales de una religión, que me merece todos los respetos por lo demás, fueran capaces de andar como Pedro por su casa si desde las propias instituciones catalanas se incentivaba dentro del proceso secesionista la atracción de toda esta gente. Sí, y esto cuando lo dices se enfadan, pero es la realidad. Con este mundillo el señor Mas y la Generalitat de Cataluña ha jugado y ha jugado con fuego. Tan es así que en 2016 se vio obligado a echar el cierre de esta fundación que, insisto, financiaban ellos. Y presidentes anteriores de Cataluña también facilitaron para evitar la llegada de inmigrantes de habla hispana y poder moldear a esos jóvenes que llegaban del Magreb esa llegada. Eso es. Es verdad que ahora esa llegada, Antonio, se ha limitado desde hace 3 años. Hay un examen de
que hace el Instituto Cervantes, de castellano, un examen de conocimiento de historia de Constitución española y un informe del CNI sobre sus antecedentes. Pero es cierto que eso, que está en vigor desde hace 3 o 4 años, ahora ya hay muchos. Claro. Y por tanto lo que hay que facilitar es no solo poner ese filtro de entrada, sino la salida, la expulsión, en lo cual son los jueces quienes tienen que determinar, cuando ven la peligrosidad, la salida de España. Y en eso, hoy hemos tenido una diputación permanente en la que hemos hablado de 19 temas urgentísimos propuestos por la oposición. Ninguno sobre seguridad ciudadana y sobre lo acontecido recientemente. Hemos hablado hasta de las efemérides del 19 de julio del 39. Eso ha sido lo urgente. Pero de este tema, después de que la misma mayoría derogó parcialmente la Ley de Seguridad Ciudadana, que los policías y guardias civiles decían que les servía para luchar en la red, modernizando la normativa nacional contra los yihadistas, de eso desgraciadamente no hemos hablado nada. Más noticias, Cintia. Venga, Paco, vamos a ver qué nos cuentas en portada. Diario La Razón. Investigan en Madrid, Andalucía y Levante células como la de las Ramblas. Las fuerzas de seguridad detectan viajes potenciales de yihadistas fichados a Francia y Bélgica. En la capital se estrecha el cerco sobre más de media docena de imanes del perfil de Sati, que intentó captar a jóvenes en sus viajes a Bilborde. Por cierto, se lo estamos preguntando esta noche si cree que debe asistir el rey a la manifestación. Tanto La Razón, La Vanguardia como El Mundo dicen que el rey asistirá a la manifestación del sábado. Lo que estáis contando en el periódico, Paco, que me parece también de un nivel de preocupación brutal, ¿significa que esas células también estarían en disposición de atentar inmediatamente? Bueno, es lo que se está investigando, es decir, que hay una serie de conexiones dentro de lo que es el radicalismo islamista, es decir, que han hecho viajes que a la policía, que es muy eficiente, la policía les resultan sospechosas y están ahí mirándolo, ¿no? Lo que sí está claro es de que hay un riesgo objetivo, con una cierta frivolidad se dijo, bueno, es que España está al margen, nosotros no estamos, no sé qué, tal cual, y luego pues resulta de que estamos todos ahí, porque mira, un atentado de este tipo tiene impacto en todo el mundo y en toda Europa. Entonces ellos van cambiando su estrategia. Ya hemos ido a poner el ejemplo. Es como un general que solo sabe una maniobra en una guerra. Es decir, si Napoleón se hubiera sabido una maniobra, no hubiera sido Julio César o cualquier gran general. Me es igual, ¿no? Y entonces ellos están adaptándose, desgraciadamente. Y que, Paco, hay un dato muy rápido, es que y están contabilizados, hay 5.000 yihadistas en Europa que entran y salen de Siria, antes de Irak, lo que pasa es que Irak ya no está bajo el Estado Islámico, Mosul cayó hace poco, y entran y salen sin ningún problema. Es decir, son datos muy inquietantes. Sí, bueno, son 5.000 yihadistas controlados por sus antecedentes o por sus vinculaciones con todo este tipo de movimientos. Y aquí en Europa, a verlas venir, eso sí. Luego vamos a las, ¿cómo se llaman las tiendas de velas? A las tiendas de velas y lo dejamos sin existencias porque se nos da fenomenal encenderlas cuando nos han hecho un atentado. Cintia, última portada. Sí, el diario El Mundo recoge, se hace eco de ese correo entre la policía belga a un Mosso. Dice la policía belga, los Mossos sabemos que el imán quiere ir a Barcelona. Es el mail enviado desde Bilborde a un mando de la policía catalana. Urgía datos sobre Sati tras recibir una denuncia por su radicalización. Esa es una de las frases tan absolutamente directas como que estaba hablando con el número 2 precisamente de esa rama, de la rama especializada en lucha contra este tipo de terrorismo, y le advertía de que iba a ir a Barcelona, lo comentábamos hace un momento. Pero Miguel, yo te quiero hacer una pregunta porque además es que está dando vueltas por todas partes. El gobierno, ya no hablamos de la Generalitat, ya no hablamos del Ayuntamiento de Barcelona, tiene que revisar sus protocolos. Me refiero a, en el momento en el que por el CNI le llega una advertencia, en el momento en el que por la policía, por los servicios de Europol, por cualquier mecanismo le llega una advertencia, tiene que dejar de lado lo que es el reparto competencial y decir esto es materia de seguridad nacional y por lo tanto, señores, mi obligación es defender a todos los ciudadanos españoles y tengo que tomar yo estas competencias directamente, se enfade quien se enfade. Bueno, hasta el día de hoy el procedimiento ha funcionado muy bien. España es objetivo por encima de Francia, de Bélgica o de Gran Bretaña, que han sufrido atentados con más asiduidad que España. Por tanto, España ha funcionado muy bien y la actuación
contra el terrorismo, probablemente por la experiencia que nos dio el terrorismo separatista vasco, ha funcionado muy bien. Lo cierto es que a la luz de las informaciones que están apareciendo, naturalmente el Gobierno de España es enormemente respetuoso con el ámbito competencial, pero es cierto que la seguridad es una competencia compartida. Pero comentabas, Miguel, que no se había trasladado ninguna propuesta, ninguna proposición en el Parlamento, recién comenzado el curso, sobre esta materia. ¿Tendría que plantear el Gobierno en determinadas materias competenciales empezar a trabajar en una, no lo sé, supervisión más concreta en materia educativa para que las comunidades autónomas no puedan saltarse determinados límites, en materia de seguridad nacional, el hecho de que obligatoriamente tengan que funcionar las policías de forma coordinada, que no vuelva a ocurrir esto? ¿Tendría que hacerlo el Gobierno? Bueno, eso de hecho lo han hecho hoy los jueces de la Audiencia Nacional, y el Gobierno está en disposición de hacer todo aquello que garantice la seguridad de los ciudadanos. Como digo, hasta ahora, afortunadamente, España había estado al margen de las actuaciones, sabiendo, como sabemos, después de 700 yihadistas detenidos sin poder actuar, que éramos objetivo preferente, porque en su día, hace ya muchos siglos, pues fuimos la antigua Al-Ándalus, y sigue siendo objetivo del terrorismo yihadista convertirnos de nuevo por la fuerza en musulmanes a todos. El Gobierno, naturalmente, es respetuoso con el desarrollo y con las competencias de cada una de las autonomías, pero naturalmente la vida de cualquier español está por encima de eso, y estoy seguro de que de la misma forma que hemos endurecido el Código Penal con pactos con el resto de grupos políticos y que aprobamos una buena ley que ha sido parcialmente derogada, seguro que al final se introducirá la cordura en todos los grupos y alcanzaremos acuerdos para perfeccionar nuestro modelo de seguridad. Pero algunas voces ya se han alzado en estos últimos días pidiendo o planteando la necesidad de una reforma urgente, hay quien ha dicho urgentísima, de la ley de policías autonómicas. Bueno, no lo sé, lo que es llamativo es que hace 6 meses que hubo una mayoría que acordó la derogación de lo que ellos llamaban ley Mordaza, que simplemente prohibía fotografiar y difundir en la red la imagen de policías nacionales, de guardias civiles, y a ellos les daba la facultad de intervenir en la red y de actuar. Pues el nuevo sistema se derogó, y sí que hay una mayoría en contra de ganar en seguridad, pero no hay una mayoría capaz de presentar un texto Es que esa ley Mordaza, ¿cuántos? Yo me gustaría... Pero es que esa ley Mordaza yo no la mezclaría ¿Cuántos yihadistas de la red se han detenido gracias a la ley Mordaza? Bueno, ninguno. ¿Para qué se ha utilizado la ley Mordaza? Para reprimir chistes y mal gusto y tal y cual. En fin, que no mezclamos... No, y sobre todo que no lo mezclaría con la legislación sobre policías autonómicas. Exactamente, porque no sabíamos de la escuela sardina... Claro. Se nos ha acabado el tiempo. Dejadme que lea el resultado de la pregunta que le hemos trasladado a los televidentes, porque lo tienen clarísimo. Ahí tienen el resultado. ¿Cree que el rey debe ir? Pero nosotros no preguntábamos si tiene que ir en la manifestación, preguntábamos si tiene que ir al frente, como representante de toda España, como jefe de Estado, etcétera, si tiene que ir al frente de la manifestación antiterrorista. Han contestado ustedes que sí, el 82,4%, que no, el 17,6%. Mañana aquí seguiremos con toda la información y con todo lo que sigue saliendo, que la verdad que no es que despierte un gran optimismo últimamente. Pero bueno, hasta entonces, ya saben, hasta mañana. A levantar España.